No, yo no retiro nada. Voy a retirar. Estás de broma, tú. Ciro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Se acabó lo que he dicho tú. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Team Barça Podcast. Un 6-0 para celebrar los 5 años de este humilde proyecto. Este domingo 14 de septiembre, como ya sabréis, TVP cumplió 5 años, que se dice pronto, y no pudo tener mejor regalo que una goleada del Barça de Hansi Flick. Lo que son las cosas, este podcast nació apenas un mes después de aquel 2-8 contra el Bayern, sí, del amigo Hansi. Aquel día fue el germen de lo que hoy somos, aunque nunca imaginé llegar a este punto. 5 años más tarde, con más de 400 programas publicados y en un momento tan bueno, tanto en lo personal como en lo que respecta al Barça y a TVP. Hemos pasado por todo, buenos y malos momentos, más malos que buenos, pero siempre con la idea de ofrecer refugio y compañía frente al ruido que rodea muchas veces a este club. Y además viniendo de vivir una de las experiencias más bonitas de estos 5 años, la visita a Tegueste, y es especial desde la peña barcelonista Pedri González junto a Dani Mateo, programa que desde este pasado domingo tenéis abierto para todo el mundo y que fue una auténtica gozada poder hacer. Así que hoy, sin repetirme, solo quiero deciros gracias. Gracias por estar ahí estos 5 años, una cifra crítica para cualquier proyecto y que alcanzamos con las mismas ganas, si no más, que el primer día. Dicho esto, contentos, felices y listos para arrancar un nuevo episodio, este TVP 6x04 que viene completito con la resaca del 6-0 ante el Valencia, análisis del filial con Oriol Domènech, un poco de baloncesto con Marc del Río y el estreno de Barça Continental, nuestra nueva sección con Miguel Ruiz para las semanas de Champions. Pero antes de empezar, y porque no lo recordé en el último semanal, dejad vuestro me gusta en iVoox y YouTube, estrellitas en Spotify y por qué no un comentario escribiendo, por ejemplo, presente si ya estás al otro lado empezando a escuchar este 6x04 que arranco saludando, por ejemplo, al señor Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues encantadísimo, muy contento con este Barça de Hansi Flick, muy contento con todas las medidas que ha ido tomando durante esta semana, también con sus mensajes en rueda de prensa. O sea que, bueno, estamos de enhorabuena y felicidades por esta sexta temporada, por estos 5 o 6 años de proyecto, que como tú bien dices, no es tan fácil, es un momento muy crítico. La tercera, la cuarta, la quinta temporada son momentos muy críticos y que enhorabuena de verdad por mantener vivo este programa. Tony sabe de lo que habla, sobre todo cuando se refiere a radio, y sí, son 5 años que hemos pasado entre todos, acompañaditos al refugio, al calor de este TVP que seguirá, esperemos, un año como mínimo más y ojalá 5 más, ¿por qué no? Por aquí también está, además de Tony, el señor Juan Carlos Blaugrana desde México, estrenando además Setup. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Qué gusto estar por aquí. A veces se me complica un poco precisamente porque estoy en México para estar en los podcasts, pero siempre al pendiente del Barça y sobre todo del podcast. Cuando yo lo empecé a escuchar, recuerdo con el Burofax, bueno, yo a Juanma lo seguía desde hace mucho, con David Aparicio, con sus múltiples proyectos y desde lo que era Twitter anteriormente, lo seguía, me gustaba lo que decían. Y bueno, este proyecto nació, como menciona Juanma en muchas ocasiones, con ese Burofax, y la verdad es que ha crecido dentro de la maleza de la selva,
precisamente, y a partir de ahí, precisamente ahora parece un roble, y con este Hansi Flick y Barcelona, la verdad es que ilusiona bastante, y ojalá poder festejar muchos títulos en esta nueva temporada del podcast. Sí, nueva temporada del podcast y con un Barça que ya digo, estamos en un momento inmejorable, ¿no? De lo que es el Barça, de lo que es TVP, aunque siempre se puede mejorar en todo en la vida. Pero antes de meternos con todo lo que ocurrió en el último fin de semana, sobre todo ese Barça 6, Valencia 0, os vuelvo a contar que este episodio, al igual que los anteriores, llega con el apoyo de Bet Brothers. Juegos responsables, solo operadores legales en España y pronósticos gratis para entender la liga y a cada rival del Barça como nunca. Tenéis el enlace directo en la descripción del episodio o en betbrothers.es, repito, betbrothers.es. Y el Barça de Hansi Flick, un Barça que se pareció mucho a lo que vimos sobre todo la temporada pasada, como una reconexión, ¿no? Con ese Barça de la pasada campaña que lo hizo tan bien, que nos conectó a muchos culés que veníamos un poco decepcionados de lo que había sido la etapa anterior, y con Hansi Flick recuperamos la ilusión. Y bueno, hemos hablado muchísimo de la temporada pasada, hay un especial de hecho en Club TVP de 5 horas hablando de esa temporada que nos devolvió la ilusión. Bueno, pues este 6-0, Tony, fue un poco reconectar, ¿no? Como digo, con ese Barça de Hansi Flick de la pasada temporada, porque hasta esta jornada contra el Valencia, lo que pasó en Vallecas, incluso Mallorca e incluso Levante, dejaron como algunas dudas, no dudas que puedan ser serias, pero sí que no era el Barça que habíamos visto la pasada temporada. Este que vimos ante el Valencia se parecía más, ¿no? Estábamos todos un poco fríos, es verdad. Estábamos como a expensas, a expectativa de lo que creíamos que nos tenía que mostrar, y en esta ocasión sí que ocurrió. Hay algo muy interesante en lo que pasó en Valencia, o sea, contra el Valencia, perdóname, en el Johan Cruyff, y es el fondo de armario que tiene el Barça. Algo que sabíamos y que lo habíamos hablado en pretemporada, pero que se ha demostrado. Se quedan Olmo, se queda Lewandowski, se queda Rafinha, se quedan tops mundiales en el banquillo, y el equipo hace una primera parte, hace un partido fantástico, y luego 4 goles desde el banquillo, que es algo que es muy poco habitual. Sí. Escuchaba unas estadísticas que hacía muchísimos años que eso no ocurría en un equipo que entrando desde el banquillo hacían 4 goles. O sea que yo lo que más pondero, lo que más pongo en valor es ese fondo de armario, que creo que nos va a dar alegrías, porque justo el año pasado llegamos un poquito justos a ese último tramo de la temporada de efectivos, y creo que este año eso nos puede dar bastante alegría. Decías el dato ese, yo te lo digo correctamente. La última vez que marcaron 3 jugadores 2 goles, en el Barça en este caso, fue en 2017 contra Osasuna, que marcaron Messi, Alcácer y André Gómez, como ha cambiado la película. Y nunca hubo en la historia, en un partido de liga, 2 jugadores que marcaran saliendo del banquillo 2 goles cada uno. En este caso, Rafinha y Lewandowski. Datos que dejó muchos el partido contra el Valencia. También el caso de los 40 partidos seguidos marcando del Barça, que podría llegar, creo, al récord, que son 44. O sea que cuidado, que está muy cerquita de conseguirlo. Juan Carlos, son muchas noticias positivas las que deja el partido contra el Valencia. También el regreso, evidentemente, de Marc Bernal, que ahora hablaremos de ello. ¿Tú con qué te quedas? Porque el partido de Fermín es impresionante y hablaremos también mucho de ello, pero ¿alguna cosita que tú quieras destacar por encima de las otras? Sí, la verdad es que la tríada de Pau Cubarsí, Eric García y Casado, bien. A mi parecer, esa tríada debe ser la titular. Lo siento por Frenkie de Jong, por Araujo y por el que tú me digas, y por Eric García de lateral. Pero creo yo que no hay mejor forma de sacar la pelota jugando, y no hay mejor stopper que Casado en la plantilla. Lo siento, lo tengo que decir así, y yo espero que en los partidos importantes Frenkie de Jong se quede en el banquillo. Lo tengo que decir así. No sé si venga aquí Raúl a defenderlo después, que creo que es su agente encubierto, pero la realidad es que estos 3 a mí me dan mucha certeza, mucha seguridad, y sobre todo creo yo que Casado lo que hace es ser, pues sí, este stopper, esta barrera, para que los 2 centrales tengan esta posibilidad de dar estos pases y romper líneas, ¿no? Sobre todo Pau Cubarsí, que se nos olvida que tiene 18 años y da unos pases que parece que tiene 28 y ya ha jugado ya 10, 12 años en la élite. Y la realidad es que yo me quedo con estos 3, y sobre todo también quedarme con el tema de que Lamine no estuvo en el campo. Es nuestro mejor jugador, y no digo que no deba estar en el campo, pero yo, cuando me dijiste, bueno, no va a estar Lewandowski o Rafinha, digo, bueno, ¿saben? O sea, la verdad es que sí los necesitamos muchísimo, y entraron y marcaron goles, pero el que más me preocupaba era, oye, no va a estar Lamine. Esa es la sensación cuando no estaba Messi. Entonces dije, bueno, ¿qué va a pasar? Y la realidad es que el Barça ganó 6-0 sin que estuviera Lamine. No entró ni un solo minuto porque está lesionado.
Y entonces yo me quedaría con esas dos cuestiones, la triada y Sin Lamine. La triada, ¿eh? Ya bautiza aquí Juan Carlos a ese trío entre medio campo y defensa. Yo es que señalaba con el dedo, la gente no lo puede ver a Juan Carlos porque yo lo voy a defender después en los puntos, ¿eh? Lo de Eric García y Cubarsí como centrales me parece ya que no debería cambiar mucho de lo que resta de temporada esa pareja de centrales, y que no se den puntos. En Patreon no ha habido nadie que le diera 3 puntos o bueno, 5 ni mucho menos, ¿no?, a ninguno de los centrales. Ha habido un puntito, lo adelanto ya, para Cubarsí, solo uno. Y creo que es muy poco, porque se nos llenan los ojos con los goles, siempre lo decimos. Si ha habido un partido con 6-0 y 3 dobletes, pues la gente automáticamente ya mira a los que han marcado los goles, incluso tiran hacia Pedri, que hizo un partidazo otra vez el canario. Pero, Toni, qué poquito miramos hacia la defensa y qué importancia tiene también en partidos como el del Valencia, porque al final ese salir bien, que te asientas en campo contrario, juegas muy lejos de portería, seguros con balón y sin balón los dos, que se entiende muy bien porque jugaron, recordemos, era la pareja titular de los Juegos Olímpicos con España. No sé, es que a mí que no se le den puntos me parece muy injusto en el caso de los defensas. Sí, lo que pasa es que es normal que con tanto gol, el gol es muy goloso a la hora de puntuar, y que le demos puntuaciones altas a los delanteros, en este caso, que han marcado gol o que han dado asistencia, es mucho más normal en este caso de partidos. Hay varias cosas. Estoy deseando ver a Cubarsí en la derecha, por Dios. Creo que es interesante, y que Eric García en la izquierda lo puede hacer igual de bien que lo hace en la derecha. Tú decías que echabas de menos o sea, que lo sentías por Araujo. Yo lo siento más por Christensen. Para mí Christensen debería ser el tercer central jugando en la izquierda con Cubarsí en la derecha, ¿eh? En el momento que no esté Eric García, que le ha dado la vuelta a su situación como un calcetín en los últimos años. O sea, recordemos que Eric García salió cedido al Girona para dejar paso. No recuerdo a quién había que activarle ficha, pero era un sobrante absoluto de la plantilla. O sea, tiene un mérito tremendo lo de este chico. Al final va a ser Balón de Oro antes que Vinicius, como bien le dijo en su momento. Vas a ser Balón... no tanto, pero es verdad que ha hecho un trabajo y un esfuerzo por mantenerse en el club, pues para mí muy grande. Y sí, estoy deseando ver a Cubarsí a la derecha. Es verdad que a día de hoy es la defensa titular, pero yo sigo creyendo que Christensen para mí tiene un puesto importante en este equipo. Yo pienso también, similar a Toni, y no sé qué pensará el invitado que tenemos hoy, porque al igual que hicimos en el anterior programa, en el 6x03, hablamos con Oriol Miguel, hablando un poco de la parte táctica, ¿no?, de este Barça de Hansi Flick. Dejó pinceladas muy interesantes, ¿no, Oriol? Y he querido invitar a otro, podríamos llamarlo analista, él también es entrenador, autor además de un libro espectacular que cuenta la historia y la evolución del fútbol en el primer siglo, en el siglo XX, y que se llama Rafa Medel, y que me alegra mucho volver a saludarlo. Rafa, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Pues un placer estar contigo otra vez, reencontrarnos, estar aquí en Team Barça, y sí, un placer estar contigo, ya sabes. Rafa, que en la etapa esa primera de Radio Guardiolato, recuerdo, lo que es un poco el proto Team Barça es Radio Guardiolato, y ahí estuvo Rafa Medel hablando conmigo muchísimo del Barça. Hablábamos bastante de táctica del juego, que es lo que le interesa a él. Has escuchado un poco lo que hemos comentado en este inicio del podcast, Rafa. ¿Coincides? ¿Compras? ¿No coincides? ¿Añades alguna cosa más de estos inicios del Barça de Hansi Flick 2.0, digamos? Bueno, yo diría, o sea, estoy de acuerdo. El partido del Barça es el mejor de lo que llevamos de temporada, que no es mucho. Yo siempre pongo el contrapeso. Si las noticias son muy malas, no todo está tan mal, y si las noticias son muy buenas, no todo está tan bien, ¿no? Ni hace 2 semanas o 3 semanas el Barça era un desastre, ni ahora mismo es candidato a Champions League, a Copa fácil, ¿no? Yo creo que es un partido en el que el Valencia le cuesta mucho defender, tanto en presión alta lo cambia al poco de empezar porque ve que no está saliendo ganando, tampoco en bloque medio le consigue frenar. Es un partido que el Valencia no sabe muy bien dónde o cuándo defender o cuándo intentar robar, y es verdad que en la segunda parte es cuando se desata el Barça y el Valencia baja un poco los brazos. Hay un periodo de la primera parte que el Valencia sí que parece que aguanta un poco, o que por lo menos nivela el partido, no crea ocasiones, pero sí que lo nivela, y llega el gol de Ferran, y luego, de Fermín en la segunda parte, con el toque de Ferran, quería decir. Y en la segunda parte, pues al poco de empezar la segunda parte, que es un momento también, como siempre se dice, psicológico, llega ese gol y bueno, un poco todo se viene abajo con el tercer gol inmediato. Lo que quiero decir es que el 6-0 es muy bueno, es una noticia muy buena, muy positiva de cara a esta semana que toca Champions, que toca el Getafe en casa, pero que es primera piedra de una cosa que se tiene que ir trabajando mucho. Hablaba de los centrales, por ejemplo.
A mí me encanta la pareja Eric Cubarsí. Veremos cuando cometan errores o cuando los duelos directos aéreos, por ejemplo, sean superados. ¿Cuál es la opinión, no? Para mí, obviamente, mejora mucho salida de balón con Eric y Cubarsí juntos. De hecho, es una de las claves para que el Valencia deje de presionar arriba. Al principio, sobre todo, lo intenta, pero el Barça es capaz de buscar un lateral y del lateral cambiar al otro lado sin pérdida, a través de Casado, a través de Cubarsí y demás. Y eso hace que esa primera presión, que suele ser sobre una banda, el Barça sea capaz de salir de ella, y el Valencia al final lo que decide es, es que si seguimos presionando nos van a pillar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Vamos un poco bloque medio, ¿no? A lo mejor con otros jugadores no, con otros jugadores seguro que hubiera sido más complicado o diferente. Pero lo que digo, resumiendo, muy buen partido, muy buena reconexión con lo que tenía que ser o estaba siendo el Barça de Flick el año pasado, pero quizás vamos a ver Newcastle, vamos a ver Getafe, vamos a ver siguientes partidos. Primera piedra solo, ni está hecho, teniendo en cuenta bajas y lesionados de ayer, pero yo creo, o del partido contra Valencia, mejor dicho, pero poco a poco, calma, porque vendrán momentos difíciles y vendrán partidos que no sean tan sencillos de ser atacados. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Le cae genial este audio a Rafa. Ha entrado aquí aportando sensatez en Team Barça Podcast, lo cual me gusta, porque al final también nos venimos muy arriba. Cuando hay un 6-0, se hacen las cosas muy bien. Veníamos de Vallecas y había un pequeño run, pero esto al final lo que pone en evidencia, Rafa, es que el rival también forma parte de ti, como decía Juan Malillo, ¿no? Y contra el Rayo se vio a un muy buen Rayo, muy valiente, asumiendo muchos riesgos, y este Valencia, dejó mucho que desear. No sé en qué posición acabará el Valencia, pero es que los últimos 3 partidos entre Barça y Valencia le ha marcado el Barça 18 goles a Valencia. Es una auténtica barbaridad. Claro, eso también cuenta. Sí, es consecuente el partido y no me quiero extender mucho. Es consecuente el resultado con lo que se ve en la segunda parte, sobre todo en la primera parte. A lo mejor no llegan los goles, pero también llegan algunas ocasiones. Y el Valencia tiene muchas dudas. Cuando cambia el tema de la presión alta y empieza a defender en bloque medio, tampoco es un bloque medio agresivo. Cuenta con inferioridad numérica, tiene un doble pivote y 3 por arriba que se intentan juntar, pero el Barça al final y la pase es muy, muy rápido y consigue encontrar al hombre libre. El hombre libre casi siempre era Fermín. El Valencia también tiene muchas dudas. ¿Qué hacer con ese tercer jugador, que suele ser Fermín, que digamos que empieza de media punta, pero se escola a la derecha, porque no sabe Copete muchas veces si saltar o no. Si le saltan, en algunas ocasiones saltan y se generan ocasiones. El 1-0, por ejemplo, que lo marca Fermín yéndose de derecha a izquierda, viene precedido de un arrastre de Rashford hacia banda que saca a Tárrega de zona. Entonces, cuando tú te enfrentas a un equipo que tiene 3+2, 3 centrales y 2 mediocentros, si mueves esas piezas, es mucho más fácil después encontrarte de cara a portería. Y el Barça lo hace muy bien. El Barça está muy, 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 muy acertado. Marca 6 goles, pero creo que tiene mayor nivel de acierto en esas triangulaciones, pero también porque el Valencia llega a un punto del partido en el que ni para adelante ni para atrás, ni aprieto ni no, y a lo mejor el Rayo Vallecano no te lo dejó hacer. Es posible que esta semana Newcastle y Getafe tampoco te lo dejen hacer. Entonces va a haber más problemas. Entiendo que va a haber más problemas en los siguientes partidos del Barça y por eso quiero bajar un poco. Y no quiere decir que no lo pueda repetir otro resultado por el estilo, sino que las dificultades, las facilidades que ha dejado el Valencia son difíciles de ver, porque si es un 3+2, los centrales igual son muy agresivos y Fermín no recibe tantas veces solo, a lo mejor a espaldas de mediocentros, ¿no? Si tienes esa inferioridad en el centro del campo, como el Valencia la tenía, es muy difícil que luego también a espaldas de medios también tengas libertad de movimientos para aparecer, para tocar, más allá de que luego el acierto incluso de Olmo, que es de los que más flojos a lo mejor ha empezado la temporada, en una acción de gol deja un tacón con un nivel de acierto de triangulación muy, muy alto. Entonces, por eso está muy bien el partido, pero vamos a trasladarlo a otros escenarios y a ver si es tan fácil, con un 3 centrales y 2 mediocentros por delante muy agresivos o mucho más agresivos que ayer, sin tantos espacios, que incluso ayer los jugadores del Barça podían levantar la cabeza en campo rival para filtrar el pase. Es que es un contexto muy particular, cada partido es diferente y el de ayer es como
como si hubiera sido un sparring perfecto para que el Barça reconecte, coja confianza, coja motivación. Rashford ha venido incluso mejor del parón internacional, con más energía, con más actitud positiva, intentándolo más. Eso es positivo, y muchos aspectos positivos, pero bueno, es un partido, acabó el jueves contra Newcastle, será otra cosa. Me parece genial la opinión de Rafa. A ver qué decía Hansi Flick después del partido contra el Valencia. I'm happy with the performance. From the beginning, I think we showed what we want to do. So the intensity was very high. We are focused on that, on the match. We play as a team. We play together, but also for each other. So this is what we want to see today, and they make it really good. So at the end, it was like that. The starting 11 made it fantastic, but also the players who came in, they also increased the level of our performance, and I think I appreciate a lot what I saw today, and this is a start after the break. Mirando siempre la parte del esfuerzo colectivo, mirando de la intensidad que él decía mismamente después del partido contra el Mallorca, primera jornada de Liga, que no se había sido lo suficientemente intenso, que el equipo tenía que haber dado bastante más, y lo echó en cara al equipo después del partido. Esto me viene muy bien para recordar una cosa que yo le comentaba a Dani Mateo y su representante después del programa en Tegueste, cuando fuimos a cenar. Yo le decía, hablando un poco del Barça, cómo se acabará esto, ¿no? El buen momento de este Barça. Y yo les decía a ellos dos de que esto se acabará cuando cansemos a Hansi Flick. Cuando lo cansemos de verdad. Cuando acabe harto de Barcelona, de su entorno, de las críticas, del ruido, cosa que de momento está gestionándolo muy bien, porque está centrado solamente en el equipo. Pero la gestión hasta ahora de este hombre al frente del Barcelona, en el banquillo, yo es que no le veo ningún pero. No sé, Rafa, ¿qué opinión tiene? Porque es que ayer también otra vez la gestión es impecable. Se habló de que no puso titular a Rafinha por aquello de que llegó tarde la sesión de activación del equipo en el hotel. Sale la segunda parte y ya vemos el rendimiento de Rafinha, ni mucho menos desconectado. Lewandowski lo mismo, muchos jugadores que no están y los que juegan el nivel que dan, y además que ponen sobre el terreno de juego aquello que había echado en cara a Hansi Flick la primera jornada. Si faltó intensidad, ante el Valencia es que no levantaron el pie del acelerador. Lo que dice Hansi Flick va a misa, los jugadores lo siguen, y no sé si tú ves como yo que esto acabará cuando lo cansemos. Sí, la gestión de vestuario se está viendo que la maneja bien, lo que poco que al final se abstrae un poco de todo el ruido que hay alrededor del Barça, que cada temporada es una cosa diferente o cada mes es una cosa diferente. Vosotros lo sabéis, o todo el mundo lo sabe, porque consumís información Barça, que si estadio, que si fair play financiero y demás. Al final, un entrenador lo que tiene que intentar es que esos 25 personas, jugadores más el staff, se abstraigan de todo el ruido, de todo lo que no es controlable por su parte. Críticas de la prensa va a haber, momentos institucionales del club también va a haber, mejores o peores. Y lo que sí que creo que puede cabrear más a Flick es, por ejemplo, pues la actitud de la segunda parte contra el Mallorca, esa bajada de ya está, hace calor, están con 9 jugadores, vamos a ir flojos porque hace mucho calor, estamos empezando, hemos ganado la Liga y demás. Eso quizás ahí sí que es el punto donde Flick tiene que mostrar más los dientes. El resto, pues todo lo que afecte a sus jugadores directamente sí se va a posicionar y lo hace correctamente. Siempre me han preguntado, y tú esto, Juanma, lo sabrás mejor, e incluso lo habrás hablado ya, de cómo la etapa Flick acaba tan rápido en Múnich después de esa etapa de coronavirus o de la temporada de coronavirus. Quiero ver esta segunda temporada cómo es. Lo bueno, que mucha gente de la plantilla es joven, muy joven. Es más fácil lidiar con estos egos si son más jóvenes, o si se descarría un poco un jugador, saber que tiene uno en el banquillo presto a quitarle el puesto. No sé si se podría cansar Flick, no sé si el tema de egos está controlado, no sé si... Yo creo que al final el vestuario es joven, es sano, no se le ve grandes problemas, habría que estar dentro. Me gusta cómo lleva el grupo Flick desde fuera. Eso sí, lleva temporada y poco. No ha enlazado tampoco 3, 4, 5 partidos sin ganar. El ruido ahí se expondría mucho más. Habría igual diferencia de opiniones dentro del vestuario. Cuando se gana todo, cuando se gana mucho, es más fácil lidiar con un traspiés. Y ni siquiera se le achacó para nada la derrota en semifinales contra el Inter a Flick, sino un poco al tema de experiencia, tema de jugadores, tema de pues es una prueba, ¿no? Veremos. A mí me gusta el momento de la plantilla.
tema de juventud, tema de entrenador, tema de que todo encima ha cogido velocidad positiva desde el año pasado y la inercia puede ayudar un montón. No hay duda respecto a nivel de Flick, no hay duda respecto a muchos jugadores. No me parece la mejor plantilla de Europa, pero sí que tiene mimbres para, a través de esa inercia, ese positivismo, la idea de juego y demás, pues a lo mejor decantar eliminatorias que la temporada pasada no, o repetir 9 victorias y demás que la liga pasada. Sí que es verdad que Flick sufrió ese noviembre negro el año pasado, donde perdió varios partidos, y justo lo que tú decías ahora, Juanma, me parece que esto no se acabará cuando Flick se marche o lo cansemos a Flick, sino se cansará cuando perdamos el foco. Ayer el equipo acaba con 8, o sea, ayer en total juegan 8 canteranos de los 16 que pisan el césped, son 8 canteranos. Creo que en el momento que perdamos eso, sí que ni Flick ni absolutamente nada puede levantar esto. Ahí tenemos la Masía como bandera, 11 jugadores nacidos en España, 8 de los cuales canteranos ayer. Me parece algo importantísimo y que demuestra muy a las claras lo que otros equipos están haciendo justo a la inversa y que no les está saliendo bien. Entonces me parece que casi tan importante como Flick es el hecho de tener esa cantera tan potente. Está claro, son muchas cosas buenas, bien hechas, y yo cuando digo lo de no cansarlo, no solamente por lo que pueda llegar externamente, internamente incluso, pero en la historia del Barça hay ejemplos, el Barça de Guardiola, incluso el Barça de Rijkaard, no se tomaron decisiones cuando había que tomarlas y el entrenador fue como una figura ahí básicamente de adorno. Si a este hombre se le da lo que pide, se le respeta en su posición, se mantiene el orden jerárquico, digamos, de arriba a abajo, el presidente se impone a los jugadores poniendo por delante al entrenador, si eso se mantiene, que es lo que suele fallar cuando pasa un tiempo y un ciclo en el Barça, yo creo que esto puede durar mucho tiempo, lo que queramos. Pero bueno, eso lo veremos. Rafa, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Yo creo que con esta masterclass tuya ya es que me quedo con ganas de invitarte más veces al programa. Hablo demasiado, hablo mucho del tiro, no hay que cortarme, me tenéis que hacer sellar eso o algo, que si no me dan el micrófono ya no lo suelto. Pero un placer, ya sabes, Guardiola, tú Juanma, cuando quieras, para hablar de lo que quieras, por aquí cuadramos, si eso la próxima vez que no tenga entrenamientos, aunque está complicado, pero un placer estar con vosotros. I can't change this feeling, babe, like all the times you slipped away. But I won't go, 'cause I'm in love. For better or worse, I'm holding Team Barça. Tear me down where we can show you I am still your man. I swear it's true, the things I do. Well, don't you feel it too? Bueno, pues Rafa Medel, que ha dejado aquí ya el listón muy alto, para todos los que vengan a hablar de táctica y de pizarra. Yo encantado siempre, y se lo digo a él, lo digo a los componentes del team y a la audiencia. A mí me encanta hablar del juego. No hemos traído recientemente el tercer hombre, que es el formato del juego que tenemos en Team Barça Podcast. A ver si con esto de Rafa se nos ocurre algo para ese tercer hombre, pero tenerlo en el programa semanal es un puntazo. Y bueno, se han tocado muchos temas. Aquí estábamos atendiendo Tony y Juan Carlos lo que decía Rafa, y es cierto, ¿no?, que al final hay que tener también los pies en el suelo. Es jornada 4 de la Liga, ahora viene la Champions, el algodón siempre de la Champions mide un poco, testea cómo está el equipo en estos momentos. Decía Tony lo de noviembre oscuro del pasado año, que siempre son etapas complicadas. Octubre fue muy bueno para el Barça el pasado año, después se complicó, hubo como un bajoncillo en noviembre, pero a partir de enero la cosa fue intratable, aquel Barça de Hansi Flick. No nos adentraremos en lo que puede ser el Barça a futuro. Estamos en el partido contra Valencia y tenemos que hablar de Fermín. Yo aquí me pongo en pie ante mi paisano, partido inmenso el suyo. Decía Medel, Rafa, lo de la conexión con Ferran Torres, lo bien que se entendieron los dos, Ferran dejando de espaldas a portería, entrando de segunda línea Fermín, ese primer gol que hay que recordar que viene de un pase de Cubarsí espectacular entre líneas a Ferran, que deja de primeras para Fermín. Fermín define muy bien, golazo ese 1-0, pero es que todo lo que hizo Fermín, Tony, es que todo fue bueno. Es que este jugador, cuando está en un día con la flecha para arriba, es que lo hace todo bien, presiona, lucha, llega, marca. No sé, no tiene nada malo. Estuvo excelso, además la entrega, la lucha que le pone, el punto honor. Ahora ya habla hasta en catalán cuando le ponen al micro, ya esto ya no hay quien lo frene. No, realmente contra el Valencia hizo un partido extraordinario. Te ofrece muchísimas cosas y además con un Olmo tan fuera de forma como está actualmente, sabéis que yo tengo debilidad absoluta por Dani Olmo.
pero está en un punto de forma donde, bueno, pues hay que recuperarlo y es trabajo también de Hansi recuperar a Dani Olmo. Pero es el momento de que Fermín dé ese paso adelante y que se lo ponga muy complicado recuperar el 11 titular con Dani Olmo. O sea que para mí ahora mismo es titularísimo, tiene que jugar contra Newcastle, tenemos que aprovechar ese momento de forma, ese pico de forma que tiene Fermín, por lo que tú dices, por la llegada que tiene, por la transición que hace entre el medio del campo y la delantera, por cómo pica el espacio, la descarga de Ferran Torres en el primer gol. O sea, no se puede quedar solo en cómo la toca, no. Hace una descarga que es de jugador top, pero top. Y luego Fermín define muy bien. Y luego el chute que tiene de fuera del área, que no hay tantos jugadores, siempre lo hablamos. Yo lo he comentado aquí varias veces. No hay tantos jugadores en el club que chuten de fuera del área. Y él chuta con la derecha, con la izquierda, lo intenta. Descomunal, Fermín. Es que Fermín, ya digo, es que lo pone muy complicado Dani Olmo. Yo sigo pensando que a día de hoy, esto es una opinión personal, queriendo yo inmensamente a Fermín, siendo además paisano como es, que yo creo que a día de hoy Olmo, al 100% los dos, para mí sigue siendo mejor futbolista que Fermín. Sé que esto para a lo mí mejor también. Habrá gente que no lo compre, yo respeto cualquier opinión, pero para mí, si están los dos al 100%, Olmo sigue siendo a día de hoy mejor. No sé cómo será dentro de X años. También tiene más experiencia Dani Olmo. Cierto que físicamente le supera a día de hoy Fermín. Se lesiona menos, aunque tuvo una racha de lesiones Fermín también por la acumulación de partidos. Pero Olmo es que físicamente, con lo que dice Juan Carlos hace ya tiempo, ¿no? Que no será capaz de encadenar 5 partidos jugando 90 minutos. Es que ya no 5, 2 partidos 90 minutos a Dani Olmo es muy complicado verlo. Y por ese lado creo que en un fútbol como el de Hansi Flick es que Fermín cae de pie. Olmos, quizás en otros contextos, con rivales más cerrados, en espacios más reducidos, va a lucir más que Fermín, pero en espacios abiertos, con capacidad para correr, Juan Carlos, ahí Fermín está hoy día por encima de Dani Olmo. Sí, de hecho, bueno, Tony defiende a Olmo muchísimo. Yo apoyo un poco de que a nivel fútbol, seguramente, y por la edad, por la experiencia, es mejor Dani Olmo. El problema es que Dani Olmo nunca, o 3 partidos está al 100%, los demás no. Y no porque yo quiera tirarle aquí a Dani Olmo, pero es la realidad. La realidad es que mantener su físico, que creo que es uno de sus mayores problemas, es muy importante, no lo logra hacer. Y mira que Hansi Flick recuperó a Pedri, o el cuerpo técnico de Hansi Flick recuperó a Pedri, no lo ha logrado con Dani Olmo. No sé cuál sea el tema con Dani Olmo, y eso yo creo que va a ser mella un poco en su mentalidad, porque seguramente al no ser titular, no sé qué tanto le pueda afectar a Dani Olmo esta situación, que precisamente también por eso no tenga el pico, porque va de la mano, ¿no? Lo físico con lo mental. Yo creo que Fermín es bueno para sobreponerse en estas situaciones en lo mental. Agradezco que no se haya ido. Le aplaudo. Muchas gracias, Fermín, por no haberte ido a la Premier League y quedarte en el Barça. Yo creo que va a quedar como un guante y me voy a tirar un triple. Yo creo que le va a ganar la titularidad en la temporada a Dani Olmo. Más allá de que sea mejor futbolista, Dani Olmo no va a tener el físico para soportar una temporada al alto nivel, y seguramente va a ser un buen recambio, como lo va a hacer Lewandowski esta temporada, que tampoco creo que sea titular en muchos de los partidos, y creo que nos puede aportar mucho un Lewandowski, un Dani Olmo viniendo de banquillo, con esa frescura, 30 minutos, aportar una asistencia, 2 asistencias, un gol, 2 goles, que lo que nos puede dar 60, 70 minutos. Que aquí también quiero abordar el tema de Lewandowski, porque Lewandowski tiene mayor acierto por la experiencia como 9 que Ferran, pero Ferran tiene mejores movimientos por la frescura, por la edad, que lo que tiene Lewandowski, porque no hay que olvidar la edad que tiene Lewandowski. Entonces yo creo que estos 2 jugadores, Lewandowski y Dani Olmo, serán unos grandes suplentes esta temporada, pero no los veo regularmente siendo titulares esta temporada, sino más bien a un Ferran y a un Fermín en el 11 titular. Por aquí veía también datos, que hemos hablado ya unos cuantos de ellos, los días que ha estado de baja Marc Bernal, que son 383 días, más de un año el bueno de Marc Bernal, que decía esto. Os imaginaréis cómo estaba de contento el chaval después del partido, además con asistencia incluida a Lewandowski. Eso decía Marc Bernal. Bueno, la veritat que ha estat molt dur. Jo crec que des de que al principi no veus llum al final, però bueno, mica en mica quan passen els mesos, a l'ajuda de tots els companys, de l'estaf, al final fan que sigui el més fàcil per tu, i la veritat que ha sigut un procés dur, però haig de dir que avui he acabat amb un dia molt bonic. Bueno, jo crec que jo pensava que no em servia de res, però m'ha servit per ser més fort i també per conèixer
coneixem a mi mateix físicament i sobretot mentalment. Le ha servido para ser más fuerte, dice Marc Bernal, y en el sentido literal de la palabra, porque se ha puesto tocho Marc Bernal. Por cierto, audio dedicado al amigo Álvaro de Mecenas Premium de Club TDP, que le encanta la voz de Marc Bernal, que es una voz muy sexy, la que tiene el jovencísimo jugador del Barça, 18 años, y que, bueno, Tony, yo creo que es la gran noticia de la jornada del Barça, ¿no? Más que los 6 goles, más que el partidazo de Fermín, que vuelva Marc Bernal, que además vuelve con asistencia, un jugador con unas condiciones inmensas para jugar de mediocentro, para jugar incluso un poco más adelantado, tiene físico, tiene clarividencia, lee bien en el juego. Es que lo de la Masía es una cosa increíble, pero Marc Bernal, el fichaje de Marc Bernal, mirándolo bien, si se mantiene físicamente bien durante la temporada, que tendrá que ganar ritmo evidentemente del juego, pero para meter ahí más competencia en el centro del campo, en ese puesto de mediocentro, incluso ya digo, jugando por delante, porque en el filial, en el Barça Athletic jugaba mucho por delante, marcaba incluso goles, tiene último pase, me parece un fichajazo este. Es el jugador que nos enamoró el año pasado. Para mí fue el gran descubrimiento, aunque solo estuvo 3-4 partidos. Fue el gran descubrimiento de la temporada pasada y el que todos deseábamos que se recuperara, que se pusiera fuerte y poder tenerlo allí. Ahora lo que Hansi lo va a tener 4 o 5 partidos sin jugar, porque ya lo hizo. No sé si os acordáis con Gavi, lo hizo que volviera. Y luego neverita 4 o 5 partidos para que tampoco se venga arriba. Yo creo que hará lo mismo, va a jugar la misma dinámica para que el chico, bueno, pues se sienta respaldado, se sienta que ya vuelve a ser jugador de fútbol, pero que vamos a ir con calma. Y es lo que le toca, son muchos días de baja, es un año entero de baja. Entonces tampoco ahora le podemos pedir que de aquí a 15 partidos sea titular indiscutible, ni muchísimo menos. Lo que tú decías antes sobre Casado, yo creo que Casado a día de hoy es ese pivote defensivo y Bernal por delante junto con Pedri me parecería una magnífica noticia para este equipo. Ojo que es una buena esa la que dice Tony, ¿eh? Hay muchas combinaciones y están todos sanos. Muchísimas. La variedad en el centro del campo es inmensa. Quizás arriba, no sé si habría aquí el melón de Rashford. Después leeré un comentario que han dejado por Patreon de Rashford, el partido que hizo ante el Valencia, que habrá opiniones de todos los colores. Aquí en el Barça siempre somos un poquito blanco o negro. Lo de Ronnie Bardi, que también debutaba como titular, hay que decirlo así, por la baja de Lamine Yamal. Esto lo abrimos ahora mejor en los puntos, ¿no? Que tenemos que dar los puntos, así que tiramos ya los puntos porque alguna que otra polémica, algún melón por abrir hay. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, un club TVP que ya decía la cuña de vídeos exclusivos. Habrá un vídeo muy chulo en Club TVP, que es el viaje a Tegueste, del programa con Dani Mateo, que tenéis ya publicado en audio. Pues hay un vídeo aparte que hice yo haciendo pues reportajes en el primer club de Pedri, en el segundo club de Pedri, con la gente de Juventud Laguna, del Club Deportivo Tegueste, su presidente, su técnico en cadetes preferente, el amigo Ayoce. Un vídeo muy mimado que publicaremos en Club TDP para que conozcáis, si no lo conocéis todavía, los orígenes de Pedri. He de decir que tengo imágenes exclusivísimas. Esto podría meter aquí la fanfarria esta de exclusiva, porque tengo imágenes que creo que no he visto en ningún sitio. De Pedri de pequeño, fotos que no he visto en ningún lado. Pues todo eso irá a ese documental, que ya digo, ya hay un tráiler por ahí publicado en Twitter de lo que va a ser ese documental o reportaje, como queráis llamarlo. Y muy chulo, lo puedo adelantar ya, además de que habrá más cosas durante la semana en Club TVP, como hay siempre, aparte del programa semanal, todo el que quiera un poquito más, el más cafetero de TDP, que se vaya a Club TDP en Patreon. Y como estamos haciendo un poquito de... es el momento de que aquí el amigo Tony haga un poquito de publicidad de lo suyo, como diría aquel. Tony, vienes aquí a hablar un poquito de tu libro, ¿no? Cuéntame. Ah, bueno. Bueno, estoy de ensayo de un musical, una obra... un musical de los 80 que estrenamos en Barcelona el 13 de octubre. Se llama Enrollados en el Tiempo. Los amigos de Team Barça Podcast tienen hasta el 12 o el 13 de diciembre para poder ir. Son 16, 18 funciones que estaremos en Barcelona, en Sala Calasanz. Simplemente poniendo en Google Enrollados en el Tiempo os sale toda la información y si no, me escribís por privado. Yo soy uno de los actores, soy Simón
en este caso, uno de los actores, como decía Lola Flores, ni canta ni baila, pero no pueden perdérselo, por favor. O sea que eso es lo que os va a tocar si venís a verme. Bueno, Tony, Simón, para los amigos, dejaré en descripción el enlace para que si queréis comprar alguna entrada os pilla cerca, ver a Simón o a Tony, la podéis comprar. Así que ya publicidad hecha, cuña hecha, metemos otra vez el sonidito. Y ahora los puntos, porque ya decía al principio que estoy un poquito no enfadado con la gente de Club TDP, porque son los que mandan, son los que pagan, y no se puede enfadar uno con la gente que mantiene este proyecto vivo y que ha permitido que el servidor se haya ido a Teguesta a hacer un programa allí con Dani Mateo. Pero los puntos al final, cuando veía la suma de todos los puntos dados en Club TDP de este Barça-Valencia, me daba pena ver solamente un puntito para Cubarsí. Para el defensa, el único que tiene puntos, porque el resto no... Bueno, Eric también, perdón, Cubarsí 1 y Eric 1. El resto ya todos para la parte ofensiva. Fermín es el primero, aquí tampoco hay mucha duda. Ahora iré desvelando los siguientes, pero ya empiezo por el principio. Venga, los 5 puntos. Tony, ¿tú a quién se los darías? ¿Fermín o tienes otro? Fermín, por supuesto. Yo creo que aquí no hay duda con absolutamente nadie. Fermín. Vale. Juan Carlos también, ¿no? Sí, Fermín 100%. Bueno, Fermín, al final, yo pensaba, con los goles de Rafinha, de Lewandowski, ¿podría haber algún tipo de duda? No, Fermín se los lleva seguro. 138 puntos sumados. Para que veáis un poquito la diferencia, el segundo más votado tiene 36 en Club TVP en Patreon. O sea, lo que no sé si sabéis, aunque lo visteis por el grupo de WhatsApp, quién es el segundo más votado. A lo mejor no os acordáis, Tony y Juan Carlos. ¿Quién pensáis que es el segundo más votado? Debe ser Rafinha. Creo, vaya. Lewandowski. Pues ni uno ni otro. El segundo más votado con 36, solo 4 más que el tercero más votado, es Pedri. Lo cual, bueno, yo viniendo de Tegueste me alegro que sea Pedri el segundo más votado, que va a seguir sumando muchos puntos en la clasificación general. Pero, no sé, al final la gente manda, insisto, en Club TVP. Pero yo es que insisto, y seré muy pesado con esto, que el partido de Eric y Cubarsí merece más reconocimiento. Yo creo que la defensa... Los dos conjuntamente, como un todo, como un único jugador, Cubarsí y Eric, llevan al Barça a jugar muy lejos de la portería, como dije antes. El pase de Cubarsí en el 1-0 es clave para ese gol, porque encuentra ahí a Ferran. Solamente lo puede encontrar un jugador con una visión como tiene Cubarsí en defensa. No sé, ¿compráis todo este discurso de la defensa que ponerla un poquito más en valor o no? A mí me gusta incluso más el partido de Eric García que de Cubarsí. Eric García hace un partidazo, excepto un momento que se tira un caño en el lateral, que no sé cómo ahí Hansi Flick no lo cambia, que pierde el balón y todo, en una contra que luego le montan y luego el propio Cubarsí deshabilita, pero sí, tanto Eric como Cubarsí hacen un partidazo enorme, pero ocurre, Juanma, si es que es muy fácil, cuando ganamos 1-0 es normal que los puntos se los lleve Araujo, Eric García, Cubarsí, nadie piensa en la presión de Ferran Torres, ni en la presión arriba de Fermín. Yeah. No, pensamos en el que defiende. Cuando ganamos 6-0 es normal que los puntos se los lleve el que ataca. Sí, no, sí que tienes razón. Sí, yo sé que aquí navego un poco a contracorriente con el tema y no va a cambiar nada. La gente seguirá puntuando lo que ellos quieran. Por ejemplo, leo por aquí algún comentario. Pedro García, por cierto, Pedro, de verdad, discúlpame, Pedro, mecenas de Club TVP, de los últimos en llegar, porque estuvo en el programa allí en Tegueste. Estuvo como espectador de lujo. Él me dijo por Patreon que iría allí. Se me olvidó por completo y cuando llegué a la peña con Dani, lo saludé, pero no pensé que fuera Pedro el que me decía que vendría a vernos, sino que sería un peñista que estaba allí con el resto. Bueno, pues no era Pedro, el mecenas de Club TDP, que vio como espectador de lujo ese directo sentado en el sofá al lado de donde estaba Dani Mateo, y me dio rabia porque digo, si lo hubiera sabido, Pedro, te metía en el programa, pero bueno, no se dio, me saludó al final, un encantador y su mujer, y gracias por venirte al directo, Pedro. Que dice por aquí, por ejemplo, en comentarios, partido redondo, la vuelta de Bernal, todo el equipo de 10 y muy complicado puntuar. En mi opinión, 5 Fermín, 3 Pedri, mira, él da 3 a Pedri, y 1 a Ferran Torres, que no marcó, recuerdo, Ferran Torres, pero muy alabado su partido. Y añade Pedro, me quedo con las ganas de puntuar a 3 o 4 más. Rafinha y Lewandowski, por ejemplo, con un doblete cada uno. Raúl Tomás, partidazo, intensidad, movilidad, velocidad, goles, ocasiones. Hoy es difícil repartir puntos. 5 Fermín, 3 Casado, 1 Rafinha. Por premiar a Casado y repartir puntos, pero Pedri, Lewandowski, hoy todos muy bien. César Brito, comentario que leo porque da caña, el amigo César. Los puntos son 5 para Fermín, 3 para Ferran, 1 para Rafinha. Dice el amigo César, Olmo que vaya pensando en inventarse algo porque el niño le quita el puesto. Y a lo mejor es pronto para decirlo, pero, ojo aquí la pausa dramática, Rashford es un paquete. Al menos eso creo yo. Empezaría a buscar alternativas de cesión para el mercado de invierno.
voluntarioso, pero muy impreciso. Otro jugador que tiene voluntad, trabaja y que lo intenta, pero que quizás no tiene el nivel para un Barça que va una marcha más. Abierto el melón de Rashford por el amigo César, Tony ponía cara, porque Tony es de los defensores de Rashford, también en verano recuerdo. ¿Qué le decimos a César? Yo, de hecho, es mi punto, el punto va para Rashford. Ajá. ¿Pero por qué? Porque con 1-0, cuando el partido se te puede complicar, saca un centro que muy poquitos extremos, muy poquitos jugadores en esta plantilla pueden sacar y tienen la capacidad de poder hacerlo. Mira, es totalmente diferente a todo lo que tenemos en el equipo. Totalmente distinto. Es verdad que técnicamente le falta bastante pie, que es algo que a Ferran Torres también le pasa. Ese control que se te va a 2 metros a mí me pone muy nervioso, porque yo soy jugadores como Pedri, deberían, todos creo que en el Barça, la única prueba que tendrían que pasar es un balón de 70 metros, le pones el balón de 70 metros y el que no lo pinche no puede fichar. A partir de ahí podemos hablar de lo que queráis. Entonces, Rashford le pasa eso. Técnicamente es verdad que es un poquito más flojo y rodeado de pies de tantísima calidad como los que está, pues aún se le notan más las costuras. Lo metes en un equipo Premier y se le notan muchísimo menos. Pero tiene otras cosas y es verdad que es voluntarioso. Lo intenta. Ayer intentó pues 4 o 5 veces llegar a la línea de fondo. Le pone un pase atrás a Fermín que luego acaba en un balón con Ferran al palo. Al final tiene cosas muy distintas y creo que nos puede venir bien. A lo mejor no va a ser el titular, pero creo que nos puede venir bien para partidos que vayamos a jugar cuartos de final, octavos de final, allí a campos duros. Es un jugador distinto. Yo lo mantendría y lo defiendo desde el principio, además. Mira, yo creo que Rashford es como Rafinha hace 2 temporadas. Y aquí voy a poner un escudo. Rashford es como Rafinha hace 2 temporadas. Hay que darle confianza a los jugadores. A Rashford lo que le falta ahorita es ser un poco más chupón. O sea, que tenga esas ganas, bueno, esa intención de chutar a puerta que la tiene Fermín. Yo creo que quiere agradar al público y a sus compañeros. No tiene la confianza y lo único que le falta es confianza. Podemos hablar un poco, sí, del toque de balón, que a lo mejor puede cojear un poco. No lo puedo discutir esa parte, pero sí creo que Rashford tiene muchas papeletas para dar un gran nivel en el momento que sienta la confianza, un poco de continuidad, y nos puede dar muchos goles como lo está dando Fermín afuera del área. Entonces, yo le daría la confianza. A Rafinha lo querían vender hace 2 temporadas y ahorita le quieren dar el Balón de Oro, cosa que creo que merece, pero creo yo que no podemos juzgar a un jugador que acaba de llegar, que prácticamente ha jugado, ¿qué? 2 partidos, ni siquiera han sido completos, y la adaptación no podemos poner un jugador como si esto fuera el FIFA. Vamos a poner un jugador, no se adapta, lo vamos a vender. No, así no son las cosas. Hay que darle esa confianza, esa continuidad a los jugadores y esperar a que funcionen dentro de un sistema, dentro de un ecosistema, incluso hasta un idioma, porque creo que Rashford no habla español, no sé si lo esté practicando, estudiando, incluso Hansi Flick, ¿no? Que ahora ya lleva 1 año y ya empezó a hablar un poquito de español. Entonces, son muchas situaciones, los jugadores son personas y no es como si fuera una máquina. Vamos a poner aquí un engrane y empieza a correr y ya, si no funciona, lo quitamos. Así no son las cosas. Yo creo que hay que esperar y estoy en el barco con Tony. Rashford va a dar muchísimo a este Barça y va a dar esta rotación que requiere Rafinha, que requiere Lamine e incluso Ferran o Lewandowski, porque bueno, ahí, de hecho, a mi parecer, donde más siento que vamos a coger en la temporada y a ver cómo los va solapando uno del otro, es a Ferran con Lewandowski, porque aún no siento yo un 9 definido y quiero ver si Ferran termina de explotar en esa situación en cuanto a definición o qué tanto puede aprovechar Flick a Lewandowski en los últimos, no sé, 30, 40 minutos. Pero creo que Rashford nos va a dar mucho en cuanto a asistencias, que creo que incluso también, Juanma, lo habías mencionado, esas asistencias, esas diagonales, que Tony ahorita mencionó, ese centro, pero también va a tener mucho gol en el momento que tenga la confianza y se sienta adaptado al sistema. Rafinha incluso creo que hasta tuvo depresión porque no se sentía adaptado y todo. Entonces, hay que tener confianza con los jugadores y tiempo. Tiempo es lo que necesita. Bueno, César, respondido tu opinión. Aquí todo el mundo tiene la suya. Juan Carlos tiene la suya, Tony, yo y también César, que respetamos aquí la opinión de todo el mundo y sobre todo la gente de Patreon, a los cuales pues queremos un poquito más. Pablo Vega, último comentario que leo porque refuerza lo que decía antes de los centrales. Mis puntos se basan más en los primeros 60 minutos que en el partido completo con el Valencia, ya roto. Me parece que la primera parte la sostienen muy bien también los de atrás, con Eric y Cubarsí impecables con balón
y perfectos en las correcciones y anticipaciones, muy sólidos y seguros. Hoy todos se merecen puntos porque el nivel ha sido bastante alto. Y él da lo suyo, Fermín 5, Ferran 3, y añade de Ferran, la primera parte hace un trabajo de espaldas, abriendo a bandas y creando espacios increíble. Le ha faltado el gol, pero ha estado muy muy bien en todo. Y le da el puntito extra a Eric. Hablando de punto extra, para cerrar los puntos ya, que por cierto, el tercero más votado es Rafinha, que va a sumar un punto. Repaso rápidamente el tema de los puntos. Pedri con esos 3 se pone con 9 y supera a Lamine, que no jugó evidentemente, y sigue con 8, un punto más Pedri que Lamine. Y Rafinha, con los que ha sumado ese puntito, se pone con 4 en tercera posición. O sea que Pedri, Lamine y Rafinha. Digo lo de punto extra porque se nos ocurrió, más bien se le ocurrió a Gerard Faigues, una idea de dar un punto extra, a lo mejor 5 o 10 veces por temporada, en este caso por esta temporada, como algo excepcional. Un punto en días como hoy, por ejemplo, cuando ha habido muchos jugadores que merezcan puntos, que demos uno de los miembros del team extra a quien nos parezca. Yo pensé en dárselo a Cubarsí, ese puntito, o a Eric García, me da un poco igual. También pensé, ¿y si es un punto simbólico y se lo damos a Marc Bernal? Por aquello de regresar, aquello de la asistencia, más como simbolismo que como merecimiento a lo mejor por encima de otros jugadores. ¿Veis que es el día para hacerlo? Sois los que estáis aquí hoy, Juan Carlos y Tony. ¿Que es el día para dar un punto extra? ¿O lo descartamos y lo apuramos en otro programa? Se puede dar perfectamente, o a Cubarsí, a Eric, incluso a Lewandowski, y ojo con esto, porque hablamos de... Es solo un punto, ¿eh, Tony? No se sí, puede es uno. Pero es un jugador con 37, ¿tiene ahora? ¿37, 38? Sí, por ahí estará. Sí, sí, de 37, 38 años, que viene de vuelta de todo, que le hace salir su entrenador a falta de 25 minutos y no le pierde la cara al partido, y sale como si tuviera 19 años a comerse el campo y a intentar meter la suya o las dos suyas en este caso, y con una calidad tremenda. La primera la pone en la escuadra y la segunda hace una vaselina que firmarían muchos delanteros de 25, 26 años que están en su prime. O sea que también Lewandowski es un buen puntuador en este caso para ese punto extra. Pues ya estoy dudando, porque me lo has vendido también lo de Lewandowski. Juan Carlos, ¿tú le darías el punto extra a alguien? A ver, tomando en cuenta que yo le pondría 3 puntos a Pau Cubarsí, y no el Club TVP no se los dio, yo le daría ese punto a Pau Cubarsí. Vale. Porque siempre no señalamos la defensa. Bueno, Pau o Eric, pero yo le daría ese punto a Pau o Eric. Porque creo yo que Lewandowski puntuará en muchas otras ocasiones y se va a señalar más por el tema que habían mencionado al principio del podcast, que la gente con los goles es muy goloso, como dijo Tony. Entonces, yo creo que Lewandowski tendrá más oportunidades de puntuar que lo va a tener Eric y Pau Cubarsí. Yo se lo daría a la defensa, y aquí somos muy de corazón blando, te voy a decir aquí, Juanma, porque cada que regresa un jugador le queremos puntuar. Somos ese corazón blandito que tenemos y queremos arropar a los jugadores. Entonces, te podría comprar lo de Marc Bernal también, te lo puedo comprar si quieres. Entonces, yo me quedo en la defensa o con Marc Bernal también. Si es que hubo una idea durante el verano que era dar un punto negativo y al final hemos traído la idea de dar un punto extra. O sea, hemos cambiado en vez de lo negativo, lo positivo. A ver, yo sería de dárselo a alguien. Pero bueno, y si hacemos una cosa, que sea la gente en comentarios quien dé ese punto extra. Me parece buena. Bien, ¿no? Al final, Club TVP son los que dan los puntos, son los que mandan, pero el punto extra que lo dé la gente en comentarios. Si alguno ha llegado hasta aquí escuchando el podcast, que espero que sí, y quiere dar un punto extra a uno de los que no ha sido votado, que son, recuerdo, Fermín, Pedri y Rafinha, tiene la opción de darlo. Si hay una mayoría que se lo da a Cubarsí, pues para Cubarsí. Una mayoría que se lo da a Eric. Una mayoría a Lewandowski. Que la gente lo deje en comentarios y ahí ya sumamos. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Perfecto, nada más va a ser a posteriori del podcast, cada que suceda esta situación, ¿vale? Sí, pero está bien. Al final Raúl será el que haga el sumatorio en el Excel, que es el responsable de sumarlo todo. Así que lo dejamos así si os parece, en comentarios lo dejáis. Y ahora, para cerrar ya esta primera parte larga del programa, ¿qué os parece si abrimos el retrovisor? El retrovisor de Tony Martínez. Bueno, pues el retrovisor de Tony Martínez, como dice la sintonía, que está aquí para hablarnos de, iba a decir un equipo amigo, a lo mejor, que no lo es, el Getafe de José Bordalás, el próximo rival liguero del Barça. Tony, hoy tenemos un rival de estos que se nos dan un poquito regular, ¿no? Un equipo que no tiene nada, pero que no le falta tampoco nada. Tiene un 9 goleador como Borja Mayoral, tiene un muy buen portero como David Soria, tiene un centrocampista top como Luis Milla, y el resto
piernas, piernas y piernas y piernas. Justo la contra del Valencia. El dibujo. ¿Cómo juega el Getafe, aunque la gente ya lo sabe, de José Bordalás? Mal. Juega mal, pero dicho esto, juega con un 5-3-2 con tres centrales muy fuertes. Para mí, uno de los fichajes de la temporada que viene del Alavés es Abkar, el marroquí, que va a ser el líder de la defensa azulona segurísimo. Tres centrocampistas muy cerraditos, Milla, Arambarri. Suele jugar Mario Martín. Ha empezado Mario Martín también por problemas de inscripción con Neyu, pero para mí acabará siendo titular Neyu y no sé si ya Bordalás lo va a poner de titular. Arriba dos puntas clásicos, Borja Mayoral, y una revelación esta temporada que es Adrián Liso, un zurdo realmente muy buen jugador con un disparo descomunal. Puntos fuertes y débiles. La energía, la capacidad de sacrificio es el punto más fuerte del equipo de Bordalás, ese de los pocos equipos de la liga que con un 20% de posesión te pueden hacer daño. Y como puntos débiles, que fuera de casa pierden muchísimo de ese potencial, que eso sumado a dos centrales muy flojos como Gené, que es un jugador para mí de segunda o tercera línea, y Domingos Duarte, que lo mismo, no tendría que estar ni en primera división, para mí, ojo, lo hacen un equipo bastante débil atrás. La estrella. La estrella, aunque no comulgamos con su fútbol, la estrella es José Bordalás. No se entendería un Getafe en primera división sin el bueno de Bordalás, porque esto es fútbol, papá. Ya lo sabes. Bien tirada, la de la estrella como Bordalás, y sí, es el protagonista de este Getafe. Y nos queda el pronóstico de Kicktip. 3-0. 3-0 es ese pronóstico. Bien, yo creo que puede funcionar. El Barça tiene suficiente capacidad para poder meterle mano al Getafe, como un Getafe realmente que ha perdido mucho con la baja de Uche, por ejemplo, y bueno, pues que no está en su mejor momento. Perdió 3-0, de hecho, contra el Valencia, en campo del Valencia. Domingo, 9 de la noche, el partido liguero. Antes hay Champions, que es de lo que vamos a hablar ahora en sección que estrenamos nueva. Pero antes de eso, pues despido por aquí al señor Tony Martínez y al amigo Juan Carlos Blaugrana desde México, que ha sido un placer. Y nada, a ver el puntito a quién se va en comentarios, que espero que haya mucha puntuación por ahí. Y nos vemos en el siguiente programa, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo, Radio Escuchas. Arranca Barça Continental. Y ahora sí, abrimos una nueva ventana en Team Barça Podcast porque estrenamos, como ya hemos dicho, sección, y ya habéis escuchado, Barça Continental, porque a partir de ahora cada semana miraremos más allá de la liga para viajar por Europa con el Barça. Aquí analizaremos al rival de los culés en Champions, pero también os recomendaremos 3 partidos imprescindibles de la jornada continental. Y como además estamos de estreno en este primer capítulo, digamos, de Barça Continental, que ojalá nos lleve hasta Budapest allá por el mes de mayo del próximo año, nos mojaremos con los pronósticos de la temporada en Champions, esta 25-26, el máximo goleador, el máximo asistente, el MVP y hasta equipo revelación y decepción. Así que pasaporte en mano, nos subimos al avión del Barça, primera para St. James Park, pero este avión no lo piloto yo, sino que lo pilota el bueno de Miguel Ruiz, que ya está por aquí. Miguel, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues un placer absoluto el poder acompañarte en este viaje, en este Barça Continental. Nada, para mí es un placer, como sabes, hablar de fútbol internacional, juntarme contigo, el poder evaluar un poquito lo que es cada temporada, lo que nos deja el fútbol europeo. Y en este caso, pues yo creo que de lujo, ¿no? Dejándome este ratito, esta sección para poder explayarme y sobre todo disfrutar mucho con cada semana de Champions. Porque son días para ti, Miguel, un poco locos, ¿no? Con tanto fútbol que ver, ¿no? Sí, días frenéticos en los que, bueno, no me puedo quejar. La verdad es que se aprecia mi trabajo, me llaman, me piden esto o lo otro por ahí, por allá, pero es verdad que hay que organizarse muy bien, sobre todo para ver fútbol, para no perdernos nada y tratar de encajar todo el puzzle, que no siempre es fácil. Y además con este nuevo formato, como tú sabes, pues se complica un poquito más la cosa. Con Miguel hablamos en un vídeo que está en Club TVP en Patreon, ese camino a Budapest, un poco el análisis general del sorteo de Champions, que es siempre una locura con este nuevo formato. Pero para lo que viene este jueves, en lo que nos interesa a nosotros, Miguel, este Newcastle-Barça, ¿qué titular le pondrías a ese partido a modo previa?
Bueno, a intentar sobrevivir, ¿no? En St. James Park, porque no es fácil jugar en Newcastle. Es un estadio complejo, un estadio que siempre saca mejores resultados de lo que ha podido pretender el Newcastle. Hay que decir que el Newcastle Eddie Howe es un equipo bastante crítico, ¿no? En cuanto a lo que busca hacer y a lo que consigue. Tengo la sensación de que es un poco bipolar a veces y es un conjunto difícil de desentrañar, sobre todo porque ahora mismo incluso tiene un jugador que yo creo que va a ser muy importante esta temporada como Jacob Ramsey, siendo duda, que eso yo creo que va a dificultar también el poder componer un dibujo preciso, pero sí que tengo la sensación de que este Newcastle cada año se reinventa un poco para acercarse un poquito más, ¿no? Un pasito más a lo que probablemente todos esperábamos que fuera a raíz de que lo compraran, ¿no? Este fondo multimillonario que es el que ha estado reconvirtiendo el Newcastle en lo que hoy es. Con bajas importantes que ha habido, pero empezando por el principio, ya le decía lo del dibujo y lo ha puesto votando el bueno de Miguel, porque haremos un poquito lo del retrovisor con Tony Martínez, en este caso en Barça Continental, empezando por el dibujo. ¿Cómo juega este Newcastle? ¿Con qué esquema se presenta o se presentará el próximo jueves ante el Barça, Miguel? Bueno, yo diría que se va a presentar sobre todo con un 4-3-3, que es lo que de primeras suele ser su dibujo clave. Hay que decir que hace muchísimo tiempo ya que lo de hablar de sistemas o dibujos tácticos pues es hablar de cómo empiezan, no de cómo acaban. Y realmente es verdad que es un equipo que maneja bastantes variantes. Maneja el 4-2-3-1 y maneja el 4-4-2. Especialmente yo creo el 4-2-3-1 para juntar un poquito a Bruno y Tonali en la base de la jugada. Eso es lo que facilita de alguna manera que haya una pieza un poquito más libre, que tenga esa posibilidad de mover un poquito más los hilos entre líneas, ser un jugador un poco más percutor de la frontal. Y ese 4-2-3-1 es el que sobre todo se mantiene más cuando tiene balón. Sin balón se parece más un 4-4-2, una dinámica de juego un poquito más estable y sobre todo para juntar líneas y entre tanto pues intentar que el rival no te haga daño. Realmente estamos hablando de un equipo que además presiona mucho, por lo tanto creo que puede ser un partido muy bonito de ver, sobre todo porque hay cositas que sí que se asemejan, ¿no? En la voluntad de juego, sobre todo en la motivación del equipo sin balón, se parece un poco a esa conducta que tiene Hansi Flick de motivar a sus jugadores para ir a campo contrario a robar. Puntos fuertes y débiles. Bueno, lo mejor y lo peor de este Newcastle. Bueno, lo mejor y lo peor de este Newcastle, bueno, yo creo que las fortalezas está clarísimo, la presión y el ritmo de juego que intenta imprimir Eddie Howe a los suyos, la transición y la amplitud de juego, porque juega con dos extremos muy abiertos que también incluso entran a colaborar por dentro cuando hace falta, pero yo creo que es ahí donde puede estar el peligro, en Anthony Gordon, en Murphy, jugadores muy profundos, muy verticales, pero que también tienen esa presencia por dentro. Por supuesto, yo creo que la potencia física en el mediocampo, tanto Bruno como Tonali son jugadores que pueden ser importantes ahí, y el balón parado, porque ojito con Woltemade, porque yo creo que es un futbolista a tener muy en cuenta, acaba de llegar, de hecho ya ha marcado, por lo tanto es un valor a tener en cuenta. En lo que serían las debilidades, yo creo que depende demasiado de los extremos, depende demasiado de esa capacidad que tiene el equipo para profundizar por banda. Y obviamente, ¿no? La espalda de los laterales, ya que sobre todo Trippier, no tanto Livramento, se proyecta mucho hacia adelante. Es un poco asimétrico el dibujo, sobre todo de esa defensa. Trippier se proyecta mucho hacia adelante, intenta coger un poco los huecos que deja Jacob Murphy y eso le puede traer problemas a la espalda. Esa espalda de los laterales, esa dependencia de los extremos y luego los ajustes que pueda haber después de que Isaac haya abandonado el equipo, creo que son las cuestiones más a tener en cuenta dentro de este Newcastle, que por cierto, y esto creo que también es una clave, le cuesta mucho generar juego por dentro. La estrella. Lo que respecta al mejor jugador, se ha ido Alexander Isaac, que eso siempre es una baja muy de peso. ¿En quién tenemos que fijarnos como la estrella? ¿Tienes un único jugador o varios destacados? Se podría decir que hay varios, ¿no? Yo creo que uno de los jugadores que más peso lleva dentro de este equipo es Anthony Gordon, un futbolista que obviamente cuando participa es un jugador muy importante, es un futbolista que aglutina mucho juego de creación a raíz, ¿no? de ese juego por bandas que hemos comentado, un futbolista que se proyecta muy bien como extremo izquierdo, pero que también tiene mucha personalidad en el área. Pero obviamente, ¿no? Tenemos que fijarnos en Woltemade, tenemos que fijarnos en Bruno Guimaraes, que es un poco el que da un poquito de coherencia en la base y, cómo no, ¿no? Fijarnos
fijarnos también en un Tonali que después de todos estos problemas que tuvo a nivel legal ha vuelto al equipo para ser importante y sobre todo en esas transiciones dentro del mediocampo, siendo el elemento móvil más importante dentro de esa circulación dentro del mediocampo. Quizás son los nombres más relevantes de este Newcastle. De estas urracas, que es como se les conoce en Inglaterra. Mañana, si lo estáis oyendo esto un lunes y si es el martes, pues el mismo martes en el que oís el podcast, habrá también una segunda parte de Barça Continental con Nacho González, que es un loco también del Newcastle, de la media inglesa, y con Javi Roldán, que haremos, todo esto en Club TVP, una Barçateca muy especial viajando a 1997 para recordar aquel primer Newcastle-Barça con un Faustino Asprilla espectacular. Eso será en Club TVP, pero ya he comentado aquí con Miguel cómo es este Newcastle. Queríamos también en Barça Continental dar 3 pinceladas de partidos para la semana con tantísimo fútbol que hay. ¿Cómo se eligen 3 partidos únicamente, Miguel, para los oyentes de Team Barça? Pensando también un poco en posibles rivales que tengan también ese camino, los culés. No sé si has elegido a lo mejor en esa línea o tienes 3 partidos que dices, no, estos hay que verlos sí o sí. Yo me he quedado con 3 partidos que creo que hay que ver sí o sí, sobre todo porque creo que precisamente por lo que estabas hablando, ¿no? De priorizar un poco el tiempo y sobre todo intentar conocer un poquito los equipos que pueden ser importantes dentro de esta Champions, me parece importante sobre todo ver 3 partidos. El primero de todos, para mí, es el Bayern-Chelsea. Creo que es un partido muy relevante por algo que luego vamos a conocer cuando demos los pronósticos, porque creo que se está minusvalorando en algunos momentos a un Chelsea que yo creo que tiene muchísima potencia de plantilla. Veremos luego lo que pasa. Y creo que el Bayern de Múnich es un conjunto que a mí me sigue dejando algunas dudas, me sigue dejando bastante frío en algunos momentos, y eso yo creo que puede ser importante también medir en duelos de este tipo precisamente al equipo de Kompany. El segundo partido que he decidido elegir es el Juventus-Borussia Dortmund, que a mí me parece que es verdad que no es un equipo que enamore especialmente esta Juventus, pero tiene las suficientes individualidades y sobre todo una cierta intención de colectividad que me parece muy interesante que se pueda medir ante un conjunto como el Borussia Dortmund, que generalmente, sobre todo en los últimos años, como tú sabrás, han mostrado una cara mucho más positiva en Champions que en la propia Liga. Por lo tanto, creo que puede ser un duelo muy interesante. Y, por supuesto, tenía que elegir este partido. Creo que es un partido muy relevante, como es el Manchester City-Napoli. Volvemos a juntar 2 figuras en el banquillo increíbles, como son Pep Guardiola y Antonio Conte, y me da la sensación de que es un partido en el que pueden saltar chispas, sobre todo porque hemos visto que el Nápoles la temporada pasada dejó un nivel de juego muy bueno y que no nos olvidemos que Kevin De Bruyne vuelve precisamente al Etihad. Así que ojito con este partido porque me parece muy, pero que muy interesante. Pues muy bien elegidos, ¿eh? 2 equipos alemanes que a mí siempre me toca muy de cerca. Y coincido contigo con lo del Bayern, que tiene algunas cositas que tiene que mejorar, pero ofensivamente es un escándalo. Este Bayern de Múnich ha empezado muy fuerte. Yo soy un enamorado de Michael Olise. Me parece un jugador llamado a ser de los mejores de Europa en los próximos años, y no lo es ya. Y el Dortmund, bueno, veremos qué hace este año en Europa, que siempre sorprende. Bueno, 3 partidos interesantes, pero hemos hablado antes de empezar a grabar, Miguel y servidor, de que él decía que había un partido que no debería haber, pero que lo va a haber, y que implica a un rival del Barça en este camino de la Champions. ¿El partido cuál es, Miguel? Bueno, el partido es el Slavia Praga-Bodo Glimt, que yo sé que la gente dirá, pues, ¿qué dice este loco? Pero es que la realidad es que me apetece mucho ver al Bodo Glimt de Knudsen. Es un equipo que a mí me viene enamorando en los últimos años. Creo que están, además, haciendo muy buenos mercados de fichajes y, sobre todo, la tendencia de su dirección deportiva es muy buena. Y luego, además, estamos también delante de un Slavia Praga que, personalmente, creo que Terpichowski es un entrenadorazo. Por lo tanto, creo que puede ser un gran duelo, creo que puede ser un buen momento para ver fútbol un poquito más random, y aunque no deba, porque tengo que priorizar otras cosas, creo que este partido me lo voy a ver en diferido seguro. Así que si la gente quiere, pues que lo haga. Hay mucho fútbol, ¿eh? En Europa hay mucho fútbol, también hay Conference League, Europa League, en fin, partidos ahí a reventar. Elegir 3 o 4 es muy complicado. Ha elegido Miguel estos y yo coincido con él en la mayoría. Y para terminar este primer Barça Continental, Miguel, los pronósticos que decíamos de esta edición de la Champions. Hemos variado lo que hacemos en Team Barça de poner jugador revelación y decepción. Aquí hemos puesto equipo, revelación y decepción, pero empezamos por los, digamos, estándar, el máximo goleador y el máximo asistente. Juntamos lo que es fase liguilla y también lo que viene después, que sería lo justo. ¿Quién será el máximo goleador de la Champions para ti esta temporada? Pues fíjate, he tenido muchas dudas porque creo que Haaland también está a un nivel supremo.
y creo que puede ser un rival muy difícil de batir en lo que son las estadísticas, ¿no? Puramente. Pero creo que el que de verdad me está sorprendiendo más a nivel de físico, a nivel de intención, a nivel de capacidad para verlo de nuevo eléctrico es Kylian Mbappé. Me está pareciendo una cosa de locos y creo que es un jugador que, a pesar de que pueda tener dudas de cómo puede verse, sobre todo de cara a una final de la Champions, tengo la sensación de que los enfrentamientos también le pueden facilitar aumentar esa cuenta goleadora, que ya sabes que no siempre es muy numerosa, pero que siempre es muy relevante. Por lo tanto, creo que Kylian Mbappé puede tener el escenario perfecto para poder hacerse el bota de oro de esta Champions League. Yo, si tengo que mojarme, diré Harry Kane. También hay que ver los rivales en esa fase liguilla, que te puede tocar un rival un poquito más flojito, claro. Le metas en ese partido 4 o 5 goles y ya no hay quien te baje del primer puesto de máximos goleadores. Yo pongo a Harry Kane, él pone a Mbappé, me parece bien. La gente que en comentarios deje también que ellos piensan que puede ser el máximo goleador, a lo mejor es rastro 5 goles y ya no hay quien te baje del primer puesto de máximos goleadores. Yo pongo a Harry Kane, él pone a Mbappé, me parece bien. La gente que en comentarios deje también que ellos piensan que puede ser el máximo goleador, a lo mejor es Rafinha, a lo mejor es Ferran Torres, vete tú a saber. Pero las asistencias, que creo que fue Rafinha el año pasado, de hecho. Es cierto, cierto. Bueno, pues Rafinha a lo mejor puede caer aquí entonces al premio al máximo asistente, ¿no? Rafinha podría caer. Yo he puesto a Dembélé, porque me parece que va a seguir siendo muy importante y muy relevante, y además en esta virtud táctica que le está potenciando Luis Enrique, creo que se va a mover cada vez más en esa frontal. Creo que va a ser un jugador mucho más vital en lo que son las asistencias que en la propia finalización. Ojito al Paris Saint-Germain este año en la Champions, porque se podría dar un escenario en el que volviera a ser muy competitivo y muy difícil de ganar, pero creo que Dembélé puede ser un jugador muy importante para los planes de Luis Enrique, y por eso le he puesto como máximo asistente, que por cierto he dudado mucho con el jugador que he puesto como posible MVP de esta Champions. Que yo espero, Miguel, siendo un podcast del Barça, que sea culé. Efectivamente, efectivamente. Y además... Y además un culé que yo creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo. He visto pocas veces un nivel tan extraordinario como el que estoy viendo en estos primeros partidos a Pedri. Además, ¿no? Con el contenido que estás haciendo además en Tegeste y que te has acercado allí a conocer su realidad, a conocer su vida, me da la sensación de que Pedri es un jugador fuera de lo común. Creo que el único que le puede disputar precisamente ser el mediocentro o mediocampista más importante ahora mismo es Vitinha. Es el único que le puede disputar un poco ese trofeo, ¿no? Porque me da la sensación de que Pedri está en un nivel supremo, está en un nivel acongojante, ¿no? Y en ese sentido creo que es el equipo, es el jugador que más equipo hace, y da la sensación de que este Barça sin él sería un Barça completamente distinto y mucho menos competitivo. Tengo la sensación de que Pedri puede ser un jugador muy importante en esta Champions. Pues yo compro lo de Pedri, más viniendo de Tegeste, pero si tuviera que mojarme yo diría Lamine Yamal. Espero que eso que hizo en semifinales del pasado año contra el Inter se pueda ver más a diario en esta Champions, aunque la Champions, como siempre decimos, ojalá, por mucho que la liguilla sea muy especial y estos 8 partidos diferentes de cada equipo, a partir de febrero empieza lo bueno y ahí veremos cómo está cada equipo. Pues bueno, pronósticos hechos. No, quedan todavía 2. Lo de equipo revelación y equipo de excepción. Esto es importante porque decir un jugador revelación, uno de excepción, es muy complicado con tantos jugadores. Por eso lo centramos en equipos, que también son muchos, pero es distinto. Miguel, para ti, vamos a empezar por la parte de revelación. Venga. ¿Quién será el equipo que sorprenda esta temporada en Champions? Para mí, el Chelsea. Ajá. Creo que puede ser un equipo que realmente nos sorprenda a todos. Es verdad que puede sonar flojo, ¿no? El mojarme por el Chelsea cuando es un equipo que ha tenido el mercado que ha tenido. Pero es que tengo la sensación de que si yo dijera aquí ahora mismo en Slavia Praga, pues la gente diría, pues esto es una locura, claro. Pero es que creo que el Chelsea puede llegar lejos en esta Champions. Creo que estamos hablando de un equipo al que se le ríen un poquito las gracias, pero no se le dan las virtudes que yo creo que tiene como equipo y sobre todo con el trabajo que está haciendo Enzo Maresca. Por lo tanto, ojito a lo competitivo que puede ser un Chelsea, que recordemos que ha ganado el Mundial de Clubes, que no era una competición sencilla en lo que a competitividad se refiere después de una temporada muy dura, y ojito a lo que puede ser esta Champions con el Chelsea de Maresca.
Yo voy a meter a la Eintracht Frankfurt. Mira lo que te digo. Ojo. Me la voy a jugar porque… Me gusta. Sí, porque sería revelación en el sentido más estricto meter a la Eintracht Frankfurt entre los que se metan muy arriba. Yo apuesto por este alemán, porque decir Bayern o incluso Dortmund pues sería muy fácil. O el mismo Chelsea, aunque Miguel lo defienda, viene a ser ese campeón del mundo. Claro. Así que tampoco es mucha revelación, pero bueno, se lo compro a Miguel. Así que revelación y hecha, nos queda excepción, que esto sí que es más complicado decir quién será la excepción. Aquí te puedes mojar a gusto porque… Aquí igual te va a doler, ¿eh? Me va a doler. No dirás Barça, ¿no? No, voy a decir Bayern. Ah, bueno, vale. No importa. Voy a decir Bayern. Porque claro, es que fíjate, es el duelo que he elegido antes y antes he dicho que era importante, ¿no? Porque es que además los dos equipos creo que son coincidentes. Puede marcar mucho la temperatura ese primer partido, ¿no? Sí. Y que a mí me dé en la boca el resultado y resulta que el Bayern es colosal. Y estoy muy de acuerdo contigo con lo de Michael Olise. Creo que es un jugador tan bueno, tan bueno, que este Bayern probablemente con un Jamal Musiala sano me estaría dando otras sensaciones completamente distintas. Pero no es así. Me está dejando frío este Bayern. Y es un Bayern que la temporada pasada a mí en Champions me dio muy buenas señales, pero este año no me está gustando tanto el inicio de temporada. Por lo tanto, las sensaciones que tengo con ellos son más negativas y creo que de cara a la Champions se les puede quedar un poquito corto. Bueno, pues se ha mojado aquí, Miguel, con el Bayern, aunque ha elegido un partido del Bayern para ver en la primera jornada, que también es un partidazo. Ese Bayern-Chelsea, lo recordamos ahí, con ese Manchester-Napoli y ese Juventus-Dortmund. Así que tenéis partidos para ver, tenéis jugadores para también analizar, aunque será Miguel el que la próxima semana, porque la semana que viene no hay jornada Champions, hay jornada intersemanal, será la siguiente. Correcto. Cuando traigamos a Miguel de nuevo en este Barça Continental para analizar lo que será la jornada Champions. Miguel, que ha sido un placer tenerte aquí en el podcast como siempre y espero que este Barça Continental aguante, como dije antes, hasta el mes de mayo, que eso será buena señal. Ojalá. ¿Vale? Nada, el placer ha sido todo mío, Juanma. Un abrazo muy grande. Prioridad filial. Bueno, pues seguimos en Team Barça, dejamos el primer equipo, pero la temporada 25-26 también ha comenzado, ha arrancado para otra sección del club, en este caso el filial, el Barça Athletic, y lo ha hecho con novedades importantes, con muchas novedades, empezando por el técnico, por Giuliano Belletti, que ya sabéis que ahora es el técnico del Barça Athletic, que viene del Juvenil A, del cual también vienen muchos jugadores al segundo equipo, plantilla renovada con muchos jugadores que ya conocía Belletti de la pasada temporada, y dos primeras jornadas que nos han dejado luces y sombras. Y para hablar del filial, de los que vienen empujando, de los que se han ido y de los que pueden llamar pronto, ya lo están haciendo, las puertas del primer equipo, nos acompaña hoy alguien que sigue, como es habitual, muy de cerca todo lo que pasa en la Masía, que ya es un habitual aquí y que además hoy pues está acompañándonos con este estreno casi de sintonía y de indicativo en la sección de prioridad filial, el bueno de Oriol Domènech. Oriol, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy contento de volver a estar en Team Barça Podcast. Tenía bastante miedo de que no me volvieras a llamar después de las predicciones que hice en la pretemporada, pero bueno, ahora tendré tiempo para defenderme un poco. Y sí, hablaremos de todas estas renovaciones y caras nuevas en el filial, que hay bastantes, y en estos dos primeros partidos ya hemos podido ver algunos apuntes interesantes, así que creo que la audiencia lo va a agradecer. Yo, la verdad, Oriol, no me acordaba de las predicciones tuyas, no tengo tan buena memoria, pero bueno, yo sé que siempre eres bastante optimista con todo lo que rodea al filial, con lo que está por venir, en algunos casos un poquito catastrofista, pero esto también es parte del culé. Empezando por lo último, venimos de una derrota en la última jornada ante el Andratx, se empezó la temporada ganando, ese 2-0 ante el Porreres. ¿Sensaciones de estos dos primeros partidos de la temporada? Para mí las sensaciones son muy buenas, y aunque el Barça Athletic haya perdido en Andratx en este segundo partido, el primero fuera de casa, a mí Giuliano Belletti como entrenador me encanta, tiene un mensaje muy claro, muy directo, es serio, cumple con el ADN Barça, sus equipos juegan muy bien y lo estamos viendo ya en este inicio de pretemporada. El primer partido en el Johan Cruyff fue un partido muy
muy difícil y el Barça Athletic ya mostró carácter para lucharlo hasta el último minuto sin ponerse nervioso. Lo destacaba Belletti en rueda de prensa al final del partido. Y contra la Andratx fue distinto. El Barça Athletic consiguió adelantarse en el marcador muy pronto y el equipo local sí que en un par de minutos y en un par de contras consiguió girar el marcador. Así que defensivamente tiene que mejorar un poco este Barça Athletic, pero es normal también siendo un filial y muchos de los jugadores se están empezando a conocer y a jugar entre ellos. Y luego ya el partido entró en esa dinámica de segunda federación, de interrupciones, de juego lento, de equipos cerrados, campos difíciles y por ejemplo el campo de Saplana, del Andratx, es un campo un poco más pequeño. Esto se nota que al filial le cuesta, pero no me da miedo porque este Barça Athletic es un equipo que ya ha dejado ver que tiene piezas muy, muy, muy interesantes. Una de ellas es Dro, por ejemplo, que le vimos en el primer partido una auténtica exhibición en casa. En Andratx no viajó, pero en Andratx, por ejemplo, volvimos a ver una versión buenísima de Saman Omoko, que es un juvenil que ya está jugando con el Barça Athletic y que para mí es uno de los jugadores más interesantes de este equipo. Y luego hay muchos jugadores que ya conocemos aquí en Team Barça Podcast porque alguna vez hemos hablado de ellos, que están rindiendo bien. Es el caso de Juan Hernández, que hizo una muy buena primera mitad en Andratx, y luego no voy a destacar a Álvaro Cortés, Olmedo, bueno, hay muchos jugadores de los que vamos a hablar, pero este filial tiene muy buena pinta y veremos si consiguen el ascenso o no, pero que nos vamos a divertir seguro. La sensación que da con lo que tú cuentas y lo que se puede también un poco palpar, ¿no?, por la categoría, la segunda división REF, es que este Barça Athletic de Belletti, Oriol, tendrá que hacerse muy fuerte en casa, ¿no? Porque fuera ganar los 3 puntos cada semana será complicado. Sí. Además el Johan, tiene un buen césped, es un campo ancho. Eso a equipos como el Barça Athletic, para equipos como el Barça Athletic es muy importante porque normalmente los equipos se encierran y en una categoría como segunda federación el Barça Athletic no puede dejar escapar puntos en casa, y más si tiene que visitar estadios complicados. Dentro de poco visita el el Narcís Sala, y también es un campo complicado. O sea, todas las visitas van a ser complicadas y por eso el Barça Athletic no puede dejar escapar puntos en casa. Pero me gusta la mentalidad que le está transmitiendo Belletti al equipo. Ya lo hizo con el juvenil y de ahí se entiende el triplete. Y aunque haya perdido a muchos jugadores, porque no tiene ni Arnau Pradas, ni Jan Virgili, ni Hugo Alba, que eran los 3 atacantes de ese equipo, y creo que alguna pieza más del inicio falta, de ese 11 del año pasado en el juvenil, pues creo que ha sabido Belletti y la parte de la dirección deportiva del Barça formar una plantilla muy equilibrada, con muchas piezas importantes, con jugadores que si no son importantes tienen recambio, y creo que todo eso le puede dar al Barça Athletic una competitividad necesaria en esta categoría. Y se han ido jugadores importantes, no solamente, como decías tú, Jan Virgili, en este caso del juvenil, que se ha ido al Mallorca, que podría haber incluso apuntado al primer equipo. Sergi Domínguez también se fue al Dinamo Zagreb, Noah Darvig al Stuttgart, Aleix Garrido al Eibar, y muchos jugadores del juvenil que han subido, son muy jóvenes todos. En estos primeros 2 partidos de la temporada, Oriol, se han visto 2 onces, sobre todo yo me he fijado que en portería y laterales han cambiado, pero la columna vertebral se repite: Cortés, Olmedo, Brian Fariñas, Guille Fernández, Guistau. ¿Se perfila un 11 tipo o crees que veremos muchas rotaciones? Bueno, yo creo que se va perfilando, pero que todavía es pronto para definirlo, porque hay algunos jugadores que han estado lesionados, que salen de lesión, y por lo tanto quiero ver los minutos que van teniendo con el Barça Athletic. Mira, ahora que lo decías, los jugadores que han jugado los 2 partidos son Anaya, Olmedo, Cortés y Brian Fariñas. Eso ya nos da una imagen de los jugadores que son importantes. Ha habido cambios en la portería, en el lateral izquierdo, y luego, claro, depende. Dro, por ejemplo, jugó el primer partido,
partido. Víctor Barberá ha entrado en la segunda parte de los dos partidos, también Óscar Ureña. Juan Hernández, que no jugó en casa, jugó los 90 minutos fuera. O sea, es verdad que hay columna vertebral en la defensa, pero luego en ataque sí que creo que vamos a ver más rotación y también en consecuencia de los jugadores que vayan convocados con el primer equipo. Ayer jugó Jofre Torrens contra el Valencia, pero claro, yo no sé si cuando regrese Valde va a volver a bajar Jofre Torrens con el filial, o no sé hasta qué punto vamos a ver a Adro con el Barça Athletic. Yo creo que cuando empiece a definir un poco la dinámica de estos jugadores, igual que Kochen con el primer equipo, Belletti va a terminar de establecer su once. Y te decía al principio de esta participación en el podcast lo de las predicciones, porque me acuerdo que te dije, para mí el jugador que va a ser más importante es Jan, se ha ido. A mí el que más me sorprendería que lo hiciera bien es Dro por su juventud, es el que más destacó. Y al final es lo que digo siempre, que es muy difícil intentar predecir estos rendimientos, porque a veces hay cosas que se nos escapan un poco de la lógica. Yo aún estoy intentando entender el fichaje de Bardghji con Toni Fernández, y bueno, hay cosas que no se pueden predecir, por lo tanto va a ser difícil de momento saber cuál será el once de Belletti, pero sí que en estos dos primeros partidos ya hay algunas ideas que creo que se van a mantener. Sorprende que Toni Fernández estuviera en el partido en Andratx, también estuviera convocado para el primer equipo el día siguiente contra el Valencia, pero Dro no jugara contra el Andratx y no estuviera tampoco en la convocatoria del primer equipo. ¿Encontramos alguna explicación para esto, Oriol? No, yo no la tengo. He preguntado, pero de momento no tengo información al respecto, y por eso digo que a veces en el Barça hay razones que se escapan dentro de mi lógica. En las predicciones ya se escaparon, en estas convocatorias hay situaciones que a veces no se entienden. No sé, supongo que lo vamos a ir viendo durante la temporada. También en el partido de Andratx a mí me impresionó el cambio en el descanso de Guille y Toni, y porque pensé que no habían hecho un mal primer tiempo. Luego con la convocatoria entendí que el cambio, la convocatoria del primer equipo, pero lo de Dro no lo entiendo. No sé si es para protegerle, porque van a querer que juegue los partidos en casa. De momento hay bastantes interrogantes en estas situaciones, pero lo que hemos visto del Barça Athletic de Belletti es bastante fiable, yo creo. Un nombre que yo tengo muchas ganas de ver, Oriol, no sé qué te ha parecido en estas dos primeras jornadas, titular de inicio, es Óscar Gistau, que hablábamos tantísimo de él, del el próximo delantero centro. Bueno, el próximo, es que no ha habido muchos en la historia de la Masía, delanteros centros que salgan de la cantera. ¿Qué te ha dejado de sensaciones? Recordemos que venía de lesión importante, estuvo mucho tiempo parado en estos dos primeros partidos de la temporada. Claro, yo creo que estos condicionantes son importantes para entender el rendimiento de Gistau, y más en un cambio de categoría. Ahora ya juega en el fútbol semiprofesional, con delanteros corpulentos, en campos complicados, y creo que a medida que vaya avanzando la temporada vamos a ver un nivel más bueno de Gistau, que aún así ha hecho dos buenos partidos. Y luego es verdad que Belletti en el minuto, mira, ha jugado de momento 138 minutos, hacia el 75 o así ha salido y ha entrado Víctor Barberá, y eso explica el descanso necesario que aún necesita Gistau. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia, esperar su adaptación, y yo creo que poco a poco vamos a empezar a ver ese Gistau que vimos con el juvenil. Pero es lo que decías, ha estado mucho tiempo lesionado, es un delantero, tiene que ganar corpulencia, tiene que aprender a imponerse en este tipo de categorías y escenarios, y luego estoy seguro que vamos a verle marcar goles, porque es un delantero que
que tiene gol y que hace jugar bien al equipo, pero no le podemos exigir como le exigiríamos, por ejemplo, a un Víctor Barberá, que ya es un delantero mucho más contrastado. Yo decía las bajas que ha tenido el segundo equipo, que han sido muchas, incorporaciones pocas. Ruller Martínez, medio centro del Español B, y Emilio Bernat, portero del Teruel, que es ya, digamos, veterano dentro de lo que es la plantilla actual, que se le han visto incluso imágenes suyas en el entrenamiento del primer equipo, que no son nombres muy que llamen mucho la atención, sobre todo llama la atención la plantilla tan joven. Y yo la pregunta que siempre me hago en cada temporada, Oriol, y sobre todo descendiendo una categoría a segunda división, Ref, con tantas salidas, un grupo tan joven, ¿cuál crees que debe ser el objetivo real del Barça Athletic? ¿El de formar, el de competir, el ascenso sí o sí? ¿Se mezcla todo? Yo creo que dos objetivos separados. Por un lado, tenemos el objetivo claro, yo creo, de este Barça Athletic de conseguir, si no el ascenso, lucharlo hasta el último momento. Y creo que para ello la plantilla se ha formado con este objetivo. No puede ser que en Segunda Federación estén jugando jugadores como Ureña, como Víctor Barberá, como Diego Kochen, y que le des protagonismo a Toni Fernández, a Guille. O sea, si estos jugadores están jugando con el Barça Athletic es con el objetivo de ascender, pero de todas formas yo creo que, y siempre se dice y creo que es así, que el objetivo principal del filial es formar a jugadores para el primer equipo. Entonces, si Jofre Torrents puede ir convocado con el primer equipo, evidentemente no va a ir con el filial. Si el primer equipo necesita tener un tercer portero como Kochen va a subir. Si Toni, si Guille, si Dro son jugadores que en algún momento Hansi Flick los necesita, van a subir, y evidentemente pues todo ese rodaje, esa competición que no tengan en el primer equipo, lo van a tener en el Barça Athletic, y es el principal objetivo. Pero hay jugadores del Barça Athletic que sí que tienen como objetivo, yo creo, ascender, porque su participación en el primer equipo no va a existir. Y creo que se tiene que separar. O sea, depende del jugador del que estemos hablando, yo creo que se le tiene que marcar un objetivo u otro. Está claro que aquí el gran protagonista, creo yo, de la temporada en el filial es, sin duda, al margen de los jugadores que estamos comentando, Giuliano Belletti, ¿no? Llega de una grandísima temporada en el Juvenil A, ganándolo prácticamente todo. Ahora afrontar el reto de un filial con tantísimos jugadores jóvenes en una segunda división, Ref, que tiene esa exigencia que estamos hablando. De Giuliano Belletti, Oriol, ya lo hemos comentado, creo, en otras ocasiones, cuando hablábamos un poco de su buen rendimiento en el Juvenil A, que es una, no sé si decir esperanza a futuro en el banquillo incluso del primer equipo, pero muchos ojos puestos en lo que haga brasileño, ¿no? Sí, a mí es un entrenador que me gusta mucho, porque le da igual que su equipo juegue en pretemporada contra, no sé, Olot, Hospitalet, y que el equipo esté formado por los jugadores que sea, a que esté participando en unas semifinales de la Youth League. El mensaje siempre es serio en rueda de prensa, es convincente, tiene las ideas muy claras, sus equipos juegan como se espera que jueguen los equipos formativos del Barça. Creo que para los jugadores tiene ese punto que también tenía Rafa Márquez, de respeto, de una leyenda, que por donde pasa Giuliano Belletti la gente le mira, y eso con otros entrenadores pues es más complicado que pase. El otro día en el Johan veíamos cómo se abrazaba con Thiago, porque aunque no hayan coincidido en el césped, pues se conocen muy bien, y creo que esa relación también con el primer equipo, ahora que Thiago es segundo, entre comillas, de Flick, va a ser muy importante también a nivel de comunicación, y creo que todo eso le da una importancia muy grande a Giuliano Belletti como entrenador del Barça Athletic. Así que aún es un entrenador aprendiz, por decirlo de algún modo, aunque ya ha ganado ese triplete con el juvenil, pero sí que es uno de esos prospectos a tener en cuenta para el primer equipo
equipo dentro de unos años, aunque esperemos que Hansi Flick se compre una casa bien grande en Cataluña y quiera quedarse muchos años aquí a entrenar al Barça. Pero sí, Giuliano Belletti es una muy buena opción, yo creo. O será. Y aquí le tenemos mucho cariño a Giuliano. Para ir terminando, Oriol, los próximos partidos en septiembre contra el Castellón B en el Johan Cruyff, contra el Sant Andreu fuera. Pero fijándonos otra vez en lo individual, si tuvieras que quedarte con un nombre tapado de este filial, decías Sama Nomoko, no sé si puede ser ese nombre, o tienes algún otro que tú digas, este creo que puede ser revelación incluso en este Barça tan joven. Para mí, la revelación de la temporada está siendo Draw. Pero porque ya lo dije en verano y lo vuelvo a repetir, el nivel que está mostrando, la exhibición que dio el otro día en el Johan, el rendimiento en la gira con el primer equipo, lo que se está diciendo de él, no me lo esperaba para nada, y para mí es un jugador que solo para verle a él vale la pena ir al Johan, y así lo digo, porque la verdad es que el otro día fue una auténtica exhibición de talento y de la lectura táctica del juego. Pero es verdad que este Barça Athletic está liderado de momento por Sama Nomoko a nivel futbolístico. Es de los jugadores que más peligro ha generado con el Barça Athletic. A mí una cosa que me sorprendió en el primer equipo es que se celebraban los balones que le llegaban a Sama Nomoko en banda, porque Belletti quería que el equipo girara el balón y luego Sama pudiera encarar en 1 contra 1. Y nada, y es que hemos visto que está rindiendo, es un jugador con desequilibrio, con unas capacidades físicas muy interesantes, y tengo muchas ganas de ver cómo va creciendo, porque no descarto que, como sigue así, pueda ir convocado en algún partido con el primer equipo en caso de que en algún momento se necesiten extremos. Pero Sama Nomoko en estos 2 primeros partidos ha sido de las piezas más interesantes en el Barça Athletic por el peligro que ha generado y por el protagonismo que está teniendo. Sama Nomoko, apunten su nombre, como se suele decir, 17 años, sí. Desde Benjamín en el Barça, y ahora ya pues en el segundo equipo jugando en los extremos, tanto el derecho como en el izquierdo, con mucho potencial. Bueno, pues Oriol, nos fijaremos en Nomoko y nos fijaremos también en todo lo que hagáis en Prioridad Filial, que también habéis empezado muy fuerte la temporada, yendo a ver los partidos, escuchando y preguntando a Giuliano Belletti, y aquí pues bueno, te abordaremos en otro momento para ver cómo va este Barça Athletic de Belletti, ¿vale? La intención este año es cubrir al Barça Athletic de una forma un poco más profesional. El año pasado por trabajo no pude meterle tantas horas como quería. Este año me ayudará también Sergi Vélez, que ya se ha pasado alguna vez por aquí y que también está haciendo un gran trabajo en Prioridad Filial. Y nada, cuando nos necesites para charlar, para opinar, para hacer predicciones, para lo que sea, aquí nos tienes sin miedo a equivocarnos. Y nada, y aprender de esta comunidad, que la verdad es que el trabajo que estás haciendo en Team Barça Podcast es muy interesante, y hoy ya me estoy frotando las manos con ganas de ver ese documental que hemos podido ver en Twitter y que tiene muy buena pinta. Pues nos veremos por aquí, Oriol. Abrazo fuerte. Un abrazo. Epi de 3, adentro. Bueno, pues seguimos aquí en Team Barça y vamos a ir cerrando este programa, pero con una parte de baloncesto, como oís ya la sintonía del triple de Epi. Hoy es un programa completo, Hemos tocado el filial, hemos hablado del primer equipo de fútbol, hemos hablado de Champions, y también hay que hablar un poco de básquet, porque venimos de un fin de semana en el que ha habido una noticia que yo creo que es para comentarla largo y tendido. Que un jugador de 13 años debute con el primer equipo del Barça es una cosa que yo no recuerdo haber visto nunca en la historia del deporte competitivo, incluso diría no solamente baloncesto. Recuerdo a Ricky Rubio con 14 años con el Juventud de Badalona, pero 13 años Mohamed Dabone con el Barça es una cosa que hay que comentar, y por eso en un triple de Epi casi aquí express y corriendo he invitado al señor Mar del Río para hablar de todo ello. Mar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí contento de reencontrarme con vosotros, y lo que tú decías, sí, 13 años, 10 meses y 22 días, la edad con la que Dabone ha debutado con el Barça. De momento, debut con el primer equipo. Veremos a ver ese debut en partido oficial. Bueno, partido oficial que podría darse porque legalmente, con una autorización de la administración, digamos, porque es menor de 16 años,
podría jugar perfectamente con el primer equipo en Liga Endesa. Como digo, Ricky Rubio lo hizo. Hay más casos de jugadores de menos de 16 años que jugaron en la máxima categoría. Dabone podría hacerlo, pero lo que ha hecho ya directamente Peñarroya, Mar, es bajar un poquito el suflé, ¿no? De que esto es muy pronto, ha jugado un partido amistoso, aunque sea Liga Catalana, pero que cuidado que son 13 años. Exacto, sí. Al final, Joan Peñarroya, que arranca su segunda temporada en el Barça, él ya se fija en Dabone cuando llega el verano pasado. Dabone, al final, esa primera explosión y esa primera toma de contacto ahí con ese mundo baloncestístico fue en la temporada 23-24. Peñarroya ya contó con él en la pretemporada pasada, de la temporada 24-25. Estuvo presente en esa pretemporada, estuvo durante la temporada también en algunos entrenamientos. Luego sí que es cierto que el jugador estuvo unos meses ahí con algunos problemas de lesiones entre mediados de febrero y mayo, pero bueno, incluso había esa posibilidad de que Dabone hubiese podido debutar con el Barça en ACB el curso pasado, si no me equivoco, en el último partido de fase regular del ACB contra Bilbao. Pero lo que cuentas, es decir, será posible que Dabone pueda jugar con el Barça siendo menor de 16 años, ¿vale? Porque es lo que comentabas tú de Ricky, de Carlos Alocén, actual jugador de Gran Canaria, incluso de Bakayoko, que es un alero que está en Bilbao Basket esta temporada y que precisamente desbancó a Ricky en esa tabla de precocidad y de ese debut en ACB. Eso va a ser posible porque el Barça, ¿no?, sabe que hay esa jurisprudencia, ¿no?, de que han habido jugadores que han debutado por debajo de los 16 años, pero es un trámite que ya está en manos del CSD, que el Barça ya ha presentado, ¿no?, digamos, toda la documentación que toca para que el jugador pueda jugar. Y bueno, en el momento en el que ya haya el ok, tanto de poder jugar en ACB, que eso ya digamos que de manera automática también permitiría que el jugador pudiese estar en Euroliga, pues si Joan Peñarroya lo requiere, Dabone podrá ser jugador de la primera plantilla. Dabone esta temporada, que claro, es que al final, ¿no, Juanma? Con el tema Dabone va a cumplir ahora en octubre 14 años y Dabone va a competir en una liga esta próxima temporada para jugadores de hasta 22 años, esa nueva Liga 1, ¿no? Entonces, claro, puede darse ese caso de que compita contra jugadores 8 años más grandes, que ya de por sí es una pasada, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que decíamos, el jugador, ¿no?, que debutó contra Basket Girona en un amistoso. Todas las imágenes, todas las acciones que han dado la vuelta al mundo de Dabone, pues son con ese poderío físico, ¿no?, tan diferenciado con el resto de jugadores de las categorías en las que compite, pues no, acciones espectaculares, mates, tapones, etcétera, etcétera. Y nada, no se le ocurrió al Angelito nada más que la primera canasta, pues capturar un rebote ofensivo y sin oposición, pues hundirla a dos manos y nada. Y luego sumó un par de tiros libres más, estuvo valiente con el triple, que es una de esas cosas que él no quiere renunciar, ¿no? Es muy alto, estamos hablando de un casi 2'10 y que todavía obviamente está creciendo, pero que también quiere tener ese recurso del tiro, ¿no? Así que, bueno, y lo que comentabas, ya con esto que me estoy alargando mucho, Juanma, pero lo de Peñarroya, que también es interesante, ¿no? De, oye, ha debutado el chaval, vale, perfecto, pero tengamos en cuenta, ¿no?, la edad que tiene, que puede ser un jugador útil, que nos puede ayudar, pero que no pensemos que Dabone con esa edad está como para algo más, ¿no?, digamos, de ser una pieza imprescindible en el Barça. Es que lo de Dabone es una cosa de locos, ¿eh? Yo lo ves físicamente y, claro, yo entiendo las dudas de mucha gente respecto a la edad, si realmente son 13 años, es lo típico habitualmente con jugadores con un físico descomunal con esa edad, pero es que 2'10, ¿eh? 2'10 con 14 años aún no los tiene. Yo es que es una cosa que es normal, que entendemos también que esto a los ojos del fútbol, de baloncesto estadounidense, aunque no podrá ser, entiendo, candidato al draft hasta que tenga 19 años, o sea, hasta 2030, sí, creo que he hecho bien las cuentas. Por tanto, el Barça lo va a poder tener un tiempo bastante amplio, pero si debuta con 14 años, Mar, esto sería, aparte de histórico, porque no sé si igualaría el récord de Ricky Rubio en la Liga Endesa, pero es que yo veo condiciones en el chico, no sé cómo lo verás tú, que también lo viste tú en ese debut ante el Basket Girona, para que pueda jugar incluso ya.
A ver, él si acaba debutando esta temporada en ACB, no lo sé si estirando mucho la fase regular, pero yo creo que entraría en plazo. Yo creo que solo que debute esta temporada en ACB ya se convertirá en el jugador más joven. Él al final, Juanma, lo bueno que tiene es que él ya lleva muchas sesiones, muchos días y muchas semanas que él ha estado entrenando con los seniors, que ha estado entrenando con los jugadores del primer equipo. Entonces, bueno, ha ido, ¿no? Digamos que ha ido interiorizando cosas tácticas y lo que tú comentabas a nivel físico, pues bueno, estamos hablando de un jugador alto, estamos hablando que obviamente, ¿no? Pues por edad el físico todavía está por hacerse, pues ¿no? Lo que pasa con estos jugadores, ¿no? Que son un poco de momento, ¿no? Pues un poco finos en ese sentido, pero es que al final venimos de una temporada tan complicada, de que lo hemos ido hablando en anteriores entregas, ¿no? En cuanto a lesiones, en cuanto a jugadores que han estado semanas y meses de baja, que bueno, oye, uno piensa en ACB, pues si a lo mejor Vesely pues tiene que descansar y a lo mejor en el 4 pues tienes ahí también algún huequecito y tal, ¿por qué no? Dabone, ¿no? Pues puede estar y puede ayudar al equipo en ACB. Es una temporada larguísima la que se nos viene por delante y el Barça yo creo que se ha cubierto bien las espaldas con 14 fichas, pero que tanto Dabone como Keita, incluso un tal Nikola Kusturica, que Juanma ya te adelanto que este nombre lo tendremos en cuenta. Nikola Kusturica, estamos todos cegados con Dabone y es lógico, pero el Barça tiene en sus filas ahora mismo al MVP del último Eurobasket Sub-16, que no es una cosa menor. Y estamos hablando de que Dabone y Keita, cuando toque reforzar esa parcela más interior, ¿no? Más S4 y S5, estarán ahí, pero si el Barça necesita una figura exterior, pues Kusturica puede estar ahí, veremos si acaba siendo 3, si se acaba quedando en un 2, pero ojito a este nombre, que Dabone, a ver si hay un poquito de suerte y podemos intentar que esté en el Barça. Claro, hablábamos de lo de las universidades, que por universidades todavía no toca, pero vamos a ver propuestas de equipos de high school, de institutos. A ver si el Barça, ¿no? Pues puede hacer frente a ello, porque estamos hablando todo, ¿no? Últimamente de esa amenaza del baloncesto universitario estadounidense, pero ya los institutos se van fijando también en gran parte del talento que hay aquí en Europa, ¿no? Kusturica, a ver, porque Kusturica, ya te digo, estamos hablando de un proyecto muy bestia, no a nivel de baloncesto europeo, estamos hablando de un posible top 5 de la NBA dentro de unos añitos, en cuanto a draft, o sea que cuidado. Nombre de director de cine, Kusturica, pues estaremos pendientes también de él, pero es que Dabone a mí ya me llamó la atención cuando hablé hace ya creo que 2 años casi con Mar, la previa de una Copa del Rey, recuerdo, y hablábamos de Dabone porque la Copa del Rey juvenil había sido un espectáculo, y bueno, ahí está ya el tipo jugando con los mayores del Barça, los mayores que han empezado la pretemporada. Mar, 2 victorias ante el París y ante el Girona. ¿Sensaciones de esta pretemporada del equipo hasta el momento? Pues yo creo que más allá de los resultados, que son 2 victorias y que siempre es importante y siempre ayuda el tema ¿no? de arrancar con triunfos, ¿no? Que eso siempre va bien, ¿eh? Las sensaciones pueden ser más o menos buenas, pero las victorias siempre ayudan. Pero, por ejemplo, el partido contra Básquet Girona me gustó porque Girona lleva una semana más de preparación respecto al Barça. Girona es un equipo que quiere jugar rápido, que le gusta mucho salir en transición, contraataque, posesiones cortas. Recuerdo el año pasado el Barça, por ejemplo, con perfiles ¿no? de equipos de este perfil, como puede ser París en el Palau, sufrió mucho. Y bueno, lo cierto es que me gustó mucho lo que se vio del Barça. De los nuevos, te tengo que decir que más o menos están funcionando como podía esperar. El perfil de Miles Cale es un perfil todoterreno, ¿no? Es una expresión que cuando hablamos de fichajes y de jugadores nos gusta mucho utilizar, pero realmente es así, ¿no? Y cuando hablamos de todoterreno hablamos de un jugador atlético, que en ataque te puede dar cosas, pero que sobre todo es muy importante ese rendimiento que te da detrás, ¿no? Protegiéndote ahí el aro, se ha visto eso. Miles Norris, ojito porque apunta a ser tapado de la temporada.
y voy a hablarlo muy claro, este tío tiene calidad y tiene muchos puntos en sus manos y está con atrevimiento y es una amenaza exterior desde la línea triple más que interesante. Así que vamos a ver esa adaptación a Europa. Tuvo un breve paso hace un par de añitos por el baloncesto turco, pero digamos que esta va a ser su primera gran aventura en el baloncesto europeo. Y a ver qué tal. Me gustó mucho Will Clyburn también. Con Clyburn es curioso, Juanma. No creo ni mucho menos, vaya, ojalá, no creo ni mucho menos que te pueda dar el perfil de Robert Lewandowski en el fútbol. Pero hemos vivido una situación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el Barça fichó a Robert Lewandowski, que había una parte de la afición que decía, ostras, Lewandowski ahora con 34 años, pero si Lewandowski los goles que tenía que marcar ya los ha hecho y este tío no sé qué? Bueno, a Will Clyburn, que juraría que pues no sé si son 34 o 35, llega al Barça con esa misma edad y hay muchas dudas, ¿no? En cuanto, ostras, pero sí, Will Clyburn, pero sí, este tío era el mejor alero de Europa, pero antes de la pandemia, en 2019, ¿cómo lo ficha ahora el Barça en 2025? Pues de momento bastante bien y al final es un jugador que tiene calidad, y las cosas como son. Y bueno, Juan y Marcos, pues a ver ahí en la posición de base. No es un perfil muy distinto a lo que tenías con Satoransky y con Juan Núñez, pero es necesario porque, mira, desgraciadamente la operación aquella de rodilla de Juan Núñez, ahora el jugador, después de haber jugado contra París, ha visto que la rodilla se le ha inflamado un poquito. Esta es la segunda semana en la que está parado y vamos a ver si puede hacer limpio de esa lesión y que no tenga que volver a pasar por quirófano, que no tenga que tomar alguna otra decisión, ¿no? Médica al Barça. Así que bueno, Juaní va a aportar y estamos esperando todos al Toco, que el Toco, Juanma, es el gran fichaje de este verano, es ilusionante también, veterano también como Clyburn, pero viene de hacer una temporada brutal en la Virtus, MVP de las finales de la Liga Italiana, un muy buen Eurobásquet con Georgia, que se lo digan a España, el primer día en la fase de grupos, se cargaron a Francia en octavos, que no es una cosa menor, y bueno, la verdad que hay ganas de ver a Schengelia, veremos si es en esta Liga Catalana esta semana, pero bueno, un poquito esta es la radiografía y la pincelada de los nuevos. Pues radiografía perfecta, Mar, para este triple de EPI de inicios de temporada. Hablaremos mucho de baloncesto, como ya hemos hecho otros años, con Mar del Río, con la gente de la Resistencia del Palau, con Sergi Carmona, que no está tampoco aquí hoy. Contigo queríamos sobre todo conocer un poquito lo de Dabone, la pincelada de la temporada. Pues nada, Mar, te dejo ahí en la redacción del Diario Sport, que estás currando, y nos veremos durante la temporada, ¿vale? Aquí seguimos trabajando un poquito, Juanma, y ya sabes que para lo que necesites, por aquí andamos. Abrazo grande. Un abrazo. Pues Mar del Río, que se va, y yo que voy a ir cerrando este 6x04 de Team Barça Podcast, un programa que ha quedado completo y denso, muchos temas hemos traído en esta semana de Champions, y yo espero básicamente que os haya gustado. 5 años ya cumplidos, había que celebrarlo con ese especial de Tegueste que tenéis también, los recuerdo, disponible para escuchar en abierto. El vídeo del documental saldrá dentro de poquito también en Club TVP, y con este contenido que yo creo que os va a acompañar esta semana de Champions de la mejor forma posible. La previa de Champions ideal junto con el Barça Continental la tendréis el martes, a partir del martes, en Club TVP en Patreon para todos los mecenas que por ahí nos apoyen, con Nacho González de la media inglesa y Javi Roldán para ese viaje al pasado, al año 1997, y ese Newcastle 3 Barça 2 histórico por muchas razones. Así que contenido tenéis de sobra en Team Barça Podcast, por si queréis, además de este podcast, tener más cositas. Os vais a Club TVP en Patreon y nos apoyáis por ahí, y si no queréis apoyarnos, pues os esperáis una semanita y tendréis el siguiente programa en abierto, ese 6x05, que llegará el próximo lunes, día de TVP, el lunes, que ya se ha celebrado en esta ocasión con este 6x04. Así que si lo has escuchado, gracias. Y si sigues aquí después de 5 años porque empezaste a oírnos aquel 14 de septiembre de 2020, eres un superviviente. Gracias también a ti especialmente por estar al otro lado. Y nada, si queréis más, os vais a Club TVP, y si no, os aguantáis. Y nos vemos el próximo lunes. Y nada, hasta entonces, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Crawling the space.